Sí, ¿se escucha? Sí. Buenas noches. La verdad que lo primero que tengo que agradecer es la presentación de este hombre que ya podría dar la charla por mí. Yo creo que se la sabe completa. Primero por lo cariñosa y segundo porque me coloca en el tremendo desafío de tratar de transmitirles a ustedes esta noche esta investigación que, como Rodrigo decía, ha trascendido ya muchos países. Siento de repente que ya agarró un vuelo propio que casi no me pertenece mucho. Me enteré hace pocas semanas atrás que está también número 1 en Colombia y en Guatemala, y así ha ido pasando por distintos lados, y yo creo que la gracia de la investigación o el por qué eso ocurre no creo que tenga que ver mucho conmigo. Yo creo que tiene que ver con los datos, con lo que ahí aparece, con que la investigación es muy verdad, y creo que en un mundo tan desordenado, tan caótico, con tan poca claridad desde los adultos para poder definir nosotros qué está bien y qué está mal, la investigación viene como a ordenar un poco y a, no sé si la palabra es clasificar, pero sí a distribuir mejor lo que son ciertos roles y lo que son otras cosas. La verdad que empezar a contar la investigación del bio de la diferencia tiene que ver con el hablarles indudablemente con parte de mi vida. Yo hoy día en la tarde firmaba libros acá en la charla que hubo más temprano, y me tocó firmar por primeras veces, creo, el segundo libro, el que escribí con el Coco Legrand, que ya salió aquí en Valdivia, ya se está vendiendo porque partimos al revés. La última ciudad en ser abastecida va a ser Santiago. Y me daba tanto nervio mirar el libro con el Coco y ver que nos demoramos un año en escribirlo, pero la connotación emocional que para mí tiene el Bio de la Diferencia, pensar que yo muchas de las páginas del Bio de la Diferencia las escribí llorando, era súper distinto ver como los ciclos o las etapas de la vida. Yo siempre digo que yo he tenido la fortuna y el tremendo privilegio de tener una vida súper difícil. Eso a mí me ha permitido como reinventarme muchas veces y tener que volver a generar recursos nuevos dentro de mí. Y el Viva la Diferencia en realidad no está exento de ese proceso. El Viva la Diferencia comienza en un proceso de mi vida. Yo me empiezo a preguntar acerca de estos temas después de que se produce mi separación matrimonial. Y después de yo salir como del estado de estupidez mental en el que quedé, que fue por harto rato, me empiezo a preguntar qué era lo que había pasado, le había pasado, me había pasado. Y lo primero que descubro como psicóloga era que no había nada hecho en relación a estudiar lo femenino y lo masculino en Chile, tampoco en Latinoamérica. Lo que más se acercaba eran aproximaciones de interpretación americanas que tenían que ver con los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray, y que después yo valido con John Gray algunos de los resultados de la investigación cuando valido la investigación en Estados Unidos, pero que no me permitía responder todas las preguntas que yo quería responder. Bueno, y en esto sigo yo estudiando este tema y llega un minuto donde empiezan a ocurrir dos cosas que ocurren, yo diría ya dentro del contexto de la consulta particular mía. La primera es que empiezan a aumentar los hombres que van a la oficina solos, ya no arrastrados por las mujeres, porque en general los hombres opinan que esta cuestión de ir al psicólogo es una pura estupidez, ¿no? Entonces, que va, que vamos a ir a puro ventilar problemas, yo no tengo por qué estarle contando a nadie las cuestiones que me pasan, que me va a decir el psicólogo que yo no sepa y que yo no tenga que hacer, y que si tú vas a hacer alianza con el psicólogo al final se va a juntar a puro pelarme, la cuestión es que no van. Pero empiezan a ir solos, no precisamente porque estaba separada, que podría ser un buen dato para mi vida personal, pero tampoco era por eso. Empiezan a hacerse cargo, supongo yo, de sus emociones. Y yo ahí me empiezo a dar cuenta que la forma de presentar los conflictos de los hombres era súper distinta a la forma de nosotras, las mujeres. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando un hombre sale de mi oficina la primera vez, yo siempre sé con quién hablé.
sé lo que quiere, cuánto tiempo espera que dure la terapia, cuánta plata está dispuesto a invertir, cuáles son los objetivos del trabajo, cómo piensa y cómo siente, y se va. En cambio, cuando una mujer sale de mi oficina la primera vez, yo tengo súper claro quién es el marido de esa mujer, quiénes son los hijos de esa mujer, quiénes son los papás de esa mujer, quién es la nana de esa mujer, quiénes son los jefes de esa mujer, pero no tengo idea quién es esa mujer. Yo solo sé que ella fue, habló de otros, que además son los culpables de que ella esté en terapia, y objetivamente se va. Entonces, esta cosa de que las mujeres, cuando hablamos de nosotras, nunca hablamos de nosotras, sino que hablamos de otros, y esos otros además son responsables de lo bien o de lo mal que estamos, a mí me parecía lo menos curioso, porque cuando los hombres hablan de ellos, hablan de ellos. Y nosotros siempre tenemos esta referencia que tiene que ver con otros seres. Entonces eso me parecía que era un dato, digamos, importante. Y la segunda cosa que me llamaba profundamente la atención era preguntarme por qué en el discurso de nosotras, las mujeres, siempre había un sí, pero. ¿Cómo están los niños? Bien, pero resfriados. ¿Cómo les fue en las vacaciones? Bien, pero nos tocaron 2 días nublados. ¿Y cómo quedó la comida? Bien, pero le faltó un poquito de sal al arroz. Yo como que lo hubiera cocinado un poquito distinto. ¿Que tenéis bonito el pelo? Sí, pero tengo las puntas florecidas. Qué bonita tu chaqueta. Ay, pero sí, están re viejas. Me encantó tu polera. Oh, pero la compré a Lucas. Entonces yo decía, esta cosa de las mujeres de que todo es como sí, simpático, bueno, pero en realidad me miro como poco y como que llego tarde. Y no sé, porque hay una sensación como rara y no, estuvo interesante, pero si esta cosa tiene que tener alguna explicación, no puede ser porque seamos jodidas nomás. O sea, objetivamente tenía que haber una estructura que a mí me explicara esta habitualidad en la queja cotidiana de muchas mujeres. Por supuesto que no todas se quejan, pero hay un porcentaje gigante que sí. Entonces, a partir de eso yo empiezo a decidir investigar este tema. Y como yo me muevo mucho por Chile y tengo mucha gente a mi disposición, formé grupos de trabajo que llegaron a formar dentro de Chile 4.000 personas en todas las regiones. Fuera de Chile alrededor de 1.000 y tantas. En grupos que iban entre los 5 y los 90 años de edad, de distintos niveles socioeconómicos. Había grupos urbanos y grupos rurales, también había algunos grupos indígenas. Y lo primero que yo hago es pedirles a todas estas personas que me digan todo lo que se les ocurre cada vez que piensan en la palabra espermio y cada vez que piensan en la palabra útero, óvulo o ovario, dependiendo un poco del nivel socioeconómico, si me dan a entender una u otra palabra. Bueno, y empiezan a aparecer miles de palabras pues, asociadas al espermio. Aparecen palabras como velocidad, competencia, desafío, conquista, batalla, guerra. La palabra sexo está asociada a los espermios. Y asociadas al útero, al óvulo y al ovario aparecen palabras como acoge, recibe, blanco, lento, nido, calor, solo. La palabra amor está asociado también al óvulo. Y empiezan a aparecer 2 que a la larga se convirtieron como en el gran macizo o en el primer gran bloque de la investigación, que era la palabra retener en el caso del útero, del óvulo, del ovario, y soltar en el caso del espermio. Mi primera lectura fue más bien biológica, porque si un hombre no suelta no puede ser padre, y si una mujer no retiene no puede ser madre. Pero cuando yo empiezo a revisar los datos, me empiezo a dar cuenta que lo femenino, en estricto rigor, no son las mujeres, pero para que nos entendamos me voy a seguir refiriendo a hombres y a mujeres para que nos quede claro en términos conceptuales, pero en realidad es lo femenino. Las mujeres estamos diseñadas para retenerlo todo. Nosotras retenemos más líquido que los hombres, tenemos celulitis, no nosotras las mujeres de la investigación, no. Somos más estíticas, nos cuesta mucho más eliminar gases, somos malas para botar cosas, guardamos de todo por si acaso, restos de comida en el refrigerador porque seguro que mañana vamos a hacer un salpicón con el poquitito de carne colida, el poquitito de tomate, el poquitito de lechuga que tenemos en el refrigerador, pero al final no lo hacemos, pero botarlo es un acto
Y acá absolutamente irresponsable, potes de mayonesa que se nos ponen duras al final, porque juramos que después eso lo vamos a ocupar para un sándwich, pero ¿cómo lo vamos a botar? Entonces lo vamos como guardando una polera, porque capaz que el próximo verano esté más flaca y me quede buena. Ropa porque se puede volver a usar, recuerdo, stickers, pétalos de rosa, una boleta, porque en ese lugar me dijo que me quería, y vamos como guardando cosas y acaparando cosas que tienen que ver con nuestra gran función en la vida, que es generar nido. Entonces vamos como guardando cosas y acaparando, pero también ese nivel que tiene que ver como con las cosas concretas es válida también para la memoria. Entonces las mujeres, nosotros tenemos una estupenda memoria emocional. Nosotras nos acordamos de todo lo que nos han hecho. Entonces cuando lo vamos a sacar en cara 20 años más tarde, más iba, es como si lo viviéramos en el acto presente, porque en realidad nosotros no es que nos acordemos de las peleas, las revivimos, que es súper distinto. Y además nos duele que los gallos no se acuerden, entonces además tenemos que tratar de acordarlos de cosas que para ellos ya la borraron y que son súper importantes, y que para nosotras eran tremendamente importantes, fechas, cómo me miró, cómo me tomó la mano, lo primero que me dijo, cómo andaba vestido él, sí, porque no se acuerda cómo andaba vestida yo. O sea, todo ese tipo de situaciones registran en la memoria de nosotros un nivel de encapsulamiento o de retención tremendamente alto. Y hay un tercer nivel de retención que tiene que ver con la comunicación y que tiene que ver con lo preguntonas que somos las mujeres. ¿Me querí? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué hicieron? ¿Y qué comiste? ¿Y de qué hablaron? ¿Y quién fue? ¿Y cómo me veo? Pregunta que a los hombres les encanta responder, además. Porque además, en general, las mujeres tenemos la capacidad de hacer como preguntas suicidas a los hombres, respondan lo que respondan, la cagan igual. Eso tiene una explicación también, pero objetivamente esta mujer, que además tiene como distintos grados, ¿no? Hay mujeres que son hiperretentivas, otras que son menos retentivas. Pero la que es más retentiva, la que retiene mucho guardando cosas, la que retiene mucho en la memoria, la que retiene mucho en la pregunta, es la clásica mujer que hace todo en su casa, ella, se queja de todo lo que hace, pero no lo deja hacer. Y eso es súper raro para los hombres. Porque los hombres preguntan, ¿y para qué lo hacís? No lo hagáis más, pues. O sea, si lo vais a hacer, hazlo contenta, pero no te estés quejando. Y para eso las mujeres tenemos dos chicas que son espectaculares. La primera es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y la segunda es que nadie lo hace mejor que yo. Y con eso las mujeres quedamos como atrapadas psicológicamente y no podemos dejar de hacer lo que hacemos. Eso responde a un principio que ya les voy a explicar, porque en la contraparte están los caballeros, que sueltan. Entonces el hombre está diseñado para avanzar por la vida, no para reparar ni para detenerse. Por lo tanto, el hombre vive y olvida. Vive y olvida. Vive y olvida. De hecho, por lo mismo les cuesta como sentirse culpables de las cosas que hacen, porque como que viven, la cagan, se olvidan y siguen. No es como nosotros que guardamos la cuestión en la memoria y vamos como funcionalmente como reteniendo cosas y vamos como culpando, no, ellos van y van olvidando. Por eso el hombre también puede tener pareja mucho antes que una mujer cuando termina una relación afectiva. Dan vuelta a las páginas de la vida mucho más rápido que nosotros, terminan las discusiones más rápido que nosotras. Y tienen frases como, ya, pues cambia la cara. Yo si ya te pedí perdón, ¿qué más querés que haga? Y nosotras como que no sabemos lo que queremos que hagan, pero algo tienen que hacer, digamos. Pero y pueden decir frases así como, yo otra vez me vaya a volver a preguntar la misma cuestión, pero si esa cuestión ya está cerrada, yo ya te dije lo que pensaba. Y otra vez vaya a volver a tocar el tema pero si ese tema ya está cerrado, si yo ya te dije que ya pasó. Bueno, y ahí yo me permití entender un fenómeno que a mí era curioso, ¿eh? Que era como un hombre se podía quedar dormido, pero raja, pues, mientras uno llora al lado, desconsolar la cama. Para mí eso era un fenómeno incomprensible. O sea, porque en esta cosa retentiva las mujeres decimos, no, si no está durmiendo profundo, ¿cómo no le va a preocupar mi pena, po? Nadie, el tipo de verdad está raja, porque él hizo el siguiente análisis. Él dijo, yo no voy a solucionar este problema ahora. Yo mañana tengo que trabajar. Por lo tanto tengo que dormir. Entonces se dan media vuelta y se duermen. Entonces al otro día que despierta él como lechuga, porque además se olvidó de la pelea, pregunta, ¿cómo durmió? Y uno que es retentiva, entonces uno suspira y dice, no dormí nada.
Y yo me va a decir que no durmió nada por la pelea anoche, mi amor, pero si se pelea, nosotros ya la hemos solucionado. Yo ahora me voy yendo como para la pega, pero a la salida le juro que lo arreglamos. Y se va feliz, porque él logra separar el tema y avanzar, a diferencia de la conducta retentiva femenina, que queda como pegada en determinadas circunstancias y que le cuesta salirse de situaciones de dolor, mucho más que la estructura masculina. Y el hombre además no deja huella, no va dejando esa cosa como metida adentro en la estructura, que es como la sensación más intrínseca femenina. Esta mujer que retiene en extremo es la clásica mujer además que siempre descalifica la ayuda cuando se la damos. No, pues si va a hacer la cama así, mejor la habré hecho yo. Ya tú vayas a lavar la loza, gordo, hoy día, qué rico, pero lávala al tiro. Y además separa los platos de las copas porque si no te va a quedar todo grasoso. ¿Y por qué no así una lavaza mejor? Para que podáis lavar la loza más eficientemente. Y yo que tú además lavo las ollas primero, en vez de... Entonces a la tercera crítica, el gallo dice, ¿sabes qué más? Lava vos los platos. Y ahí las mujeres decimos, ¿viste? ¿Cachai que en esta casa tengo que hacer todo yo? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque la gran tarea femenina es aprender a soltar lo que nos hace mal. La gran tarea masculina es aprender a retener. Una mujer aprende a soltar en la medida en que va desprendiéndose de un principio que moviliza todas las conductas de las mujeres, a cualquier edad y en cualquier nivel socioeconómico, y que tiene que ver con que las mujeres necesitamos sentirnos necesarias. Cuando yo necesito sentirme necesitada, y mientras más necesaria me tengo que sentir, menos dejo de hacer cosas. Por eso yo siempre les digo a las señoras, por favor, no aprendan a hacer nada nuevo dentro de sus casas. Porque si ustedes empiezan a hacer cargo de los enchufes, fregaron para toda la vida. O sea, tienen una cosa más de que quejarse, una menos que soltar, y una más en la cual se van a complicar para poder desprenderse. Porque se van a sentir que en la casa, si ustedes no arreglan los enchufes, no lo arregla nadie. Entonces, esta sensación de sentirse necesitada, que es el gran principio femenino, versus el masculino, que es el sentirse admirado, o necesitar sentirse admirado, esa sensación al hombre le está enfocada en el avance. Por lo tanto, el soltar avala ese proceso del sentirse admirado, versus la mujer que, como le cuesta soltar, está metida dentro de ese principio de sentirse necesaria. De hecho, en la investigación aparece un dato que algunos de ustedes pueden que conozcan, pero que es muy curioso y que representa muy re bien este cuento de sentirse necesaria, que es que el 70% de las mujeres que participaron en la investigación hacían pipí con la puerta abierta del baño. ¿Ni que uno puede ser necesaria mientras mea? Porque las mujeres estamos en el baño y estamos alegando igual, pues. Además que dejar la puerta abierta es como decirle al mundo, miren, si está quedando la cagada allá afuera, yo ya voy. Esta cuestión es por un ratito nomás. De hecho, por eso que somos estéticas. Porque el baño para nosotros es un pasillo. No es un lugar donde yo me aposente como los hombres, que es como una especie de trono, donde ellos se instalan a soltar. Se les llegan a calambrar las patas de tanto estar sentado y se puede leer la guía de teléfono completa. Y da lo mismo lo que pase afuera. El hombre puede desprenderse de eso. En cambio, una mujer cuando está en el baño tiene la sensación de estar siempre respondiendo. De hecho, puede sonar el teléfono y ella se va a sentir en la obligación de gritar desde el baño: ¡está sonando el teléfono! Y con eso debemos suponer que somos indispensables y que nadie más se hubiera dado cuenta de actos semejantes si nosotros no gritamos, digamos. Entonces, esta sensación de sentirse hiper necesitada, por eso que hay mujeres que después de dar pecho sufren mucho. Porque en el fondo esa mujer sabe y se da cuenta que esa guagua ya puede ser alimentada por cualquier persona y que ella no es indispensable en la vida de ese bebé. Y lo mismo pasa cuando llevan a los niños al colegio, que también tienen como el discurso de decir ojalá que el niño no llore y que no se vaya a arrastrar y que no me vaya a tirar la falda. Ahora, si el niño osa en entrar feliz al colegio, la que llora es la madre. Y generalmente está determinada por ese tema del sentirse indispensable, necesario. Entonces, mientras más fuerte tenga desarrollada una mujer la sensación de sentirse necesaria, más le va a costar aprender a soltar, porque más tiene que hacer ella más cosas para poder sentirse indispensable, versus el hombre que tiene que aprender a retener. ¿Y cómo aprende un hombre a retener? Yo probaba en la investigación de que una mujer, las mujeres en general, hablamos alrededor de 27.000 palabras diarias. Los hombres hablan alrededor de 10.000. El problema no está en la cantidad en realidad. El problema está en que los hombres se gastan las 10.000 antes de llegar a la casa.
Entonces, en general al hombre le quedan 2 palabras cuando llega. Que vengo cabreado y tengo hambre. Y no hablan más. En general las mujeres tenemos la sensación de que los hombres hablan poco, pero eso es mentira. O sea, los hombres hablan harto, pero hablan afuera. Entonces, objetivamente, cuando un hombre aprende a retener, es porque entiende que tiene que dejar como unas 3000 palabras más o menos para poder hablar adentro. Porque si no, se llega a constituir un tema a nivel familiar que es bien horroroso, y que les pido que lo archiven porque después lo voy a volver a retomar al final, que es que la mayor producción verbal masculina está producida para la gente que le genera las lucas, no para la gente que le genera el amor. Y eso es una inversión valórica gigantesca. Entonces, objetivamente, cuando los hombres entienden que tienen que empezar a cuidar sus afectos, y tienen que empezar a cuidar a su vida emocional, señora, hijos, etcétera, es cuando ellos empiezan a entender que tienen que guardar una cantidad de palabras determinadas para poder compartir sus emociones con ellos. Y eso es un indicador de retención masculina, cuando los hombres ya son capaces de compartir lo que sienten dentro de su casa y no solamente tienen toda su producción verbal para la gente que le genera las lucas nomás. Bueno, tenemos a este hombre que tiene que aprender a retener y a esta mujer que tiene que aprender a soltar, este hombre que lucha con su tema de sentirse admirado y la mujer que lucha con su principio de sentirse necesitada. Entonces, a partir de estos 2 bloques empiezan a desprenderse todas las otras diferencias de la investigación, que fueron 14. Yo hoy día les voy a hablar de 3 o 4, que son las que a mí me parecen más significativas para las dinámicas familiares. Dentro de las cuales una de las más importantes es que los hombres funcionan en base a objetivos y las mujeres en base a procesos. Eso significa que los hombres disfrutan con las llegadas de las cosas, las mujeres con los trayectos. Ejemplo, yo le digo a un hombre, acompáñame a Ripley. Entonces el tipo dibuja en su cabeza, casa, Ripley, Ripley, casa. Todo lo que yo voy a hacer en la mitad, que ir a Falabella, pasar a una zapatería y ir a una farmacia, para el hombre es una estafa. Yo nunca le avisé que íbamos a ir a esos lugares. De hecho, cuando el gallo vaya entrando a Falabella, me va a preguntar extrañado, ¿y no íbamos para Ripley? Porque para mí como mujer, si yo llego a Ripley, yo no, da lo mismo. Po. Si yo a Ripley puedo ir mañana. A mí lo que me importa es cómo lo voy pasando mientras voy para Ripley. Porque de hecho, si el gallo me pone mala cara, yo le voy a decir, ¿sabes que si me vaya a acompañar así, mejor no me acompañé? Y el gallo, como está centrado en el objetivo, me va a decir, no, pero si yo te voy a acompañar a Ripley. Sí, pero es que así no me sirve. Porque a mí me sirve que el tipo vaya contento en ese proceso. Si yo veré si llego a Ripley, yo no sé, eso es un detalle. Es como un punto fijo que se coloca por si acaso, digamos. Pero el tema del paseo, cuando una pareja sale de vacaciones, dice, vamos de vacaciones, vamos a Pucón. Ya, ¿cuándo parten las vacaciones para el gallo? Cuando llega a Pucón, po. ¿Y cuándo parten para nosotras? Cuando nos subimos al auto. Entonces nosotros vamos parando en cuanto pronto coopera y para allá. Porque yo ya estoy disfrutando el viaje y yo puedo parar a comprar fruta porque capaz que en Pucón te más cara. Y puedo sacar fotos también, porque capaz que en Pucón ya no va a hacer lo mismo. Y cada vez que yo me detengo en algún lugar, al hombre Pucón se le aleja. ¿Me entiendes? Es como que se le desdibuja Pucón. Porque el tipo necesita llegar a Pucón lo antes posible, ojalá se demore menos horas que en el viaje el año pasado y la proporción kilómetros por litro juegue más a su favor, porque eso quiere decir que el viaje parte de un estándar distinto. Y eso tiene que ver con que el objetivo para el gallo es mucho más importante que el viaje. Nosotros vamos a ir disfrutando, que mira que los aromas, mira qué lindos los aromas, gordo, y él va mirando Pucón. Entonces, esa sensación de objetivo, de hecho, es válida también para las dinámicas de las relaciones afectivas. Entonces, en el área sexual, es mucho más importante para una mujer el antes y el después de la relación sexual que el durante. Porque el durante está centrado en un objetivo que es masculino y que tiene que ver con la penetración. Por eso que mientras un hombre no entienda que tiene que desarrollar un preámbulo y que tiene que hacer una curruque posterior, la mujer nunca se va a sentir amada por él, sino que utilizar. Y eso está determinado por la valoración del proceso. De hecho, es tan así que yo probé ahora para 8 investigaciones, eso no está publicado todavía, pero se los cuento igual, que el nivel de mujeres en Chile que se acercan a sus maridos para hacerles cariño solo cuando están con la menstruación es altísimo. Y eso tiene que ver porque el objetivo desaparece. Y como desaparece el objetivo, esa mujer se puede permitir acercarse a su marido
sin la sensación de que ese marido si lo toca se va a excitar a los 2 minutos y medio y a los 15 ya está penetrada. Entonces, objetivamente, para evitarse todo ese juego, solamente se acerca cuando está con menstruación o, que es el otro porcentaje que a mí me abismó en la investigación que hice recién, cuando está con cistitis. El porcentaje de infecciones urinarias que las mujeres desarrollan en Chile para generar una barrera biológica para no tener relaciones sexuales es altísimo, porque así la mujer dice no puedo, en vez de decir no quiero. Y eso tiene que ver con la incapacidad masculina de no entender que el proceso previo y el posterior al acto sexual para la mujer es mucho más importante que el acto en la penetración. Y eso tiene que ver con la valoración de los objetivos versus los procesos. Eso es lo que justifica esa diferencia. Y eso es lo que determina que una mujer pueda preferir acostarse muy temprano para poder evitar contactarse con ese hombre, o al revés, acostarse muy tarde, cuando él ya está durmiendo. Porque no hay nada más horroroso para una mujer que meterse en una cama sabiendo que eso tiene un objetivo determinado. Entonces se evita el proceso del acostarse, porque se sabe o se siente que eso implica un objetivo implícito o explícito en relación al comportamiento, por lo tanto se arranca de eso. Esa valoración de objetivos y procesos, que hace que cuando un hombre vaya al supermercado generalmente va a escoger los productos que tiene que escoger, no importa que compre puras cosas ricas, pero da lo mismo, pero va a comprar lo que tiene que escoger, en cambio las mujeres nos vamos a pasear por todos los pasillos. Porque para nosotros el proceso de la compra tiene que ver con el mirar, con el disfrutar del trayecto. Y eso es lo mismo que para los viajes o para ir al mall o para lo que sea, digamos. Siempre el trayecto para nosotros, por eso que nos sirve que un hombre a mí me trate mal de lunes a jueves y el viernes llegue con un regalo. O sea, yo el regalo lo voy a recibir igual porque no soy imbécil, pero objetivamente el valor emocional que para mí tiene ese regalo igual a cero. Porque si me lo tuve que mamar con la mala cara de él durante todos los días y él ahora me viene a pagar su mal genio, no me sirve. No tiene la misma sensación, porque el objetivo no es lo que a mí me importa. A mí lo que me importa es cómo vivo el proceso. Eso se relaciona con otra diferencia importante, que es que los hombres tienen la cabeza dividida en cajones. Y mientras más masculino es ese hombre, más incomunicados están esos cajones. En cambio las mujeres somos como nuestras carteras. Está todo mezclado. ¿Se han dado cuenta que los fabricantes de carteras, que no me cabe duda que son todos hombres, porque a una mujer jamás se le hubiera ocurrido hacer eso, se han esforzado durante todos estos últimos años, llevan ya como 4 años haciendo la tontera, de hacernos especiales bolsillos a nosotros dentro de las carteras, todo tipo de cierre, pero además un bolsillito especial, para que nosotros entendamos que el celular lo tenemos que poner ahí. Y la mujer siempre va a contestar el celular cuando ya dejó de sonar. Porque la cartera no lo encuentra nada uno en la cartera. Entonces, además que si yo siento que soy indispensable, voy a andar trayendo en la cartera una cantidad de cosas, capaz que a alguien le duele la cabeza en la charla, entonces va a hallar una aspirina, por si acaso. Y si a alguien se le sale un botón, yo creo que sería súper práctico andar con esos costureritos chiquititos, por si acaso a alguien se le descose algo. Entonces, objetivamente, vamos llenando la cartera de miles de cosas que están todas mezcladas. Bueno, y eso es válido para la cabeza también. Entonces, por eso un hombre le puede decir a su mujer, mi amor, te quedó salada la carne. Eso duele, po. O sea, yo quedo picada, pues si estuve cocinando la carne toda la tarde. Entonces el gallo a los 5 minutos después de eso puede tratar de seducirme. Y eso para las mujeres es tan raro. ¿Cómo puede ser amoroso conmigo si me acaba de decir que la carne me quedó mala? Es una cuestión rara. Entonces, la última frase femenina sí es decir, no, si vos eres amoroso conmigo, solo cuando te interesa eso nomás. Y el gallo que ya se olvidó de lo que me dijo, me va a preguntar extrañado. Y me va a decir, ¿y por qué me decís eso? ¿Cómo que por qué me decís eso? Porque me acabáis de decir que no sirve para nada, porque ya no es el tema de la carne, ¿me entienden? Hay un efecto bombín, que agranda la cosa. Entonces, si el tipo no se acuerda de algo que me dijo, difícilmente se va a acordar de algo que jamás me ha dicho. Entonces ahí te va a preguntar extrañado, ¿y cuándo te dije yo que no servíais para nada? Recién, cuando me dijiste lo de la carne. Ay, pero si lo de la carne, si la carne no estaba tan mala, pues corriente al final me la comí toda, esa cuestión ya pasó. ¿Por qué para el hombre es tan fácil hacer eso? Porque tiene en su cabeza dividida a su mujer en roles. Entonces, una es la dueña de casa, otra es la madre de sus hijos, otra es con la que administra las platas,
Otra es su mujer, que es con la que tiene vida erótica y sexual. Ahora, cuando hay más peligroso cuando hay otra, pero este es otro cajón. Pero esta mujer que está dividida en la dueña de casa, en la madre de sus hijos, en la que administra las platas y en su mujer, son como mujeres distintas. De hecho, por eso es que para los hombres es tan importante la parte sexual. Porque es el único momento en el que sienten que tienen mujer. El resto del tiempo están con una socia. O con una especie de hermana fraterna, porque todos lo podrían hacer con una hermana fraterna. Y por lo demás en eso tienen razón, si la única cosa que diferencia una relación de pareja a una relación amistosa entre un hombre y una mujer es que en la relación de pareja hay vida erótica y sexual. Todo lo demás lo pueden compartir esos dos grupos. Pero la dimensión del erotismo es lo que determina la constitución de la pareja, cosa que los hombres tienen mucho más claro que las mujeres. Entonces cuando un hombre le dice a su mujer, mi amor, te quiero sola la carne, él está hablando con la dueña de casa. Él con su mujer no ha hablado. Cuando él después se acerca a su mujer y la trata de conquistar, o le dice, tomémonos un pisquito sour, mi amor, o que te queda lindo el pantalón, ahí está hablando con su mujer esa otra galla. No es la misma, no es el mismo personaje. Por eso cuando las parejas trabajan juntas, en la misma empresa, el hombre perfectamente le puede decir a su mujer, ¿sabes qué? Eres de una ineficiencia magistral. Tenés la cagada en el presupuesto. Y decirle en una reunión todo eso, y a los 5 minutos, tomarle la mano y decirle, amor, te invito a comer. Y eso para las mujeres como, perdón, o sea, ¿cómo vamos a ir a comer si me acabas de decir, yo soy ineficiente, que te tengo la crema en la empresa? No importa, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, forma parte de otra mujer. Una mujer es con la que yo trabajo y la otra es con la que yo vivo. Esa capacidad para separar, ellos la tienen perfectamente distribuida en su cabeza. Por eso cuando un hombre está trabajando, solo está trabajando. Y si yo me meto en ese cajón, difícilmente ese hombre va a ser amoroso conmigo. Por eso cuando muchas veces las mujeres llamamos las pegas a los hombres, nunca son cálidos, po. Y uno siempre corta el teléfono con la sensación de decir, ¿qué le pasará al guatón? Porque yo me metí en un espacio donde yo llego y le digo, hola, dime. Nada, pues, llamada para saber cómo estáis, ocupado. ¿Y por qué me contestáis tan pesado? Porque estoy trabajando, mi amor, ¿alguna novedad? Pregunta, frase que a las mujeres, lo mismo que se nos pusieron una jica chocabra. No, ninguna novedad. Entonces nos hablamos en la casa. Y uno corta con la sensación en la guata y decir, ¿y para qué lo llamé? Porque yo me metí en un cajón en el cual yo no pertenezco a estar ahí. Ahora, mientras más un hombre aprende a retener, mejor va a aprender a poder mezclar esas cosas y por lo tanto responder con la ternura que una mujer se merece. Pero para eso tiene que lograr mezclar en ese elemento con los aspectos retentivos para poder hacerlo, si no le va a costar un mundo hacerlo. Bueno, otra diferencia importante que se relaciona con este tema de los compartimientos y de la mezcla femenina es que las mujeres necesitamos hablar de nuestros conflictos y los hombres solo hablan cuando los tienen resueltos. Eso significa que cada vez que yo le pregunto a un hombre ¿qué te pasa?, el hombre en general va a responder nada. Y uno como es retentiva y hinchadora, entonces uno vuelve a decir, no, pues si yo sé que te pasa algo, pues, no vas a saber yo. Pero si nosotros llevamos tanto tiempo juntos, si yo ya te conozco, pues yo sé que te pasa algo. No, pues no me pasa nada si estoy un poco cansado. No, si esa cuestión no es cansancio. Mira, dime que no me queréis contar y yo me voy a quedar tranquila. Y el tipo pisa el palito y dice, sí, no, te quiero contar todavía, te querís desgraciado. ¿Y para qué queréis tener pareja entonces si al final yo nunca sé nada de lo que te pasa a ti? Tú siempre sabes todo lo que me pasa a mí, yo nunca tengo idea de lo que te pasa a ti. ¿Por qué para las mujeres es tan dramático que los hombres no nos cuenten sus dramas? Porque justamente atenta contra mi principio fundamental de sentirme necesitada a él. Al no contarme me hace sentir que no me necesita. Entonces empiezo a sentir que mi relación no está funcionando todo lo bien porque yo necesito que me necesite. Por lo mismo es que se descubre también que los hombres son monofocales y las mujeres multifocales. Los hombres tienen la capacidad para concentrarse en una cosa y las mujeres en varias. Entonces cuando uno entra en una pieza y el hombre está viendo un partido de fútbol, viendo el partido de fútbol, solo viendo el partido de fútbol, uno le pregunta a Che y dice, mi amor, ¿de qué te traigo el sándwich? Entonces el gallo medio molesto me va a contestar, de cualquier cosa.
Y uno como es alerta a las sensibilidades, y dice, ¿por qué me contestaste así? Porque yo entré súper amorosa a preguntarte qué querías y el sangre y no tenía para qué ser tan pesado, y con eso sigo hablando y la sigo cagando, ¿me entiendes? Porque el gallo lo que tendría que hacer es apagar la tele y mirarme y decirme de palta, mi amor. Porque no puede hablar ni ver televisión al mismo tiempo porque esa cosa le genera una desconcentración. Es como pedirle a un hombre que sea capaz de concentrarse en la música de una canción y en la letra. Cero posibilidad. O les va a hablar de la letra o les va a hablar de la música. Pero a ambas cosas les va a costar un mundo. Y eso hace que para los hombres sea súper fácil soltar. En cambio, como las mujeres somos multifocales y tenemos la capacidad de concentrarnos en muchas cosas al mismo tiempo, lo cual no necesariamente hace que terminemos todo lo que empezamos, pero que sí tengamos la capacidad de estar más alerta, eso nos dificulta soltar, porque cerebralmente ya somos retentivas en la manera que estamos capturando mucha información del mundo para poder percibir distintas variables emocionales que los hombres no perciben. Bueno, por lo mismo, se comprueba también de que las mujeres estamos diseñadas neurofisiológicamente para ser auditivas y sensitivas. Los hombres están diseñados neurofisiológicamente para ser visuales. Por lo tanto, toda la información que al mundo les llega a los hombres es a través de la vista. En cambio, a nosotras, toda la información del mundo nos llega a través del oído o de las sensaciones. Y eso tiene que ver con nuestra constitución biológica. Como yo no tengo acceso a mis órganos sexuales, de hecho las mujeres para mirarnos tenemos que hacer una especie de acto de acrobacia de circo, pues no podemos ver, yo no veo nada de lo que produzco. Yo cuando hago pipí, no veo el pipí. Yo siento y escucho que hago pipí. Cuando una mujer da pecho, no ve la leche. Ella siente y escucha que la guagua succiona. Cuando una mujer te excita sexualmente, no hay nada que dice que estamos excitados, sino que parece que las cosquillitas que sentimos eran excitación. Cuando tenemos un orgasmo, no hay nada que dice que tenemos un orgasmo, sino que parece que las cosquillitas eran más intensas y nosotros le pusimos orgasmo. De hecho, las mujeres patuamente nos hemos puesto de acuerdo y si tú tenías orgasmo, sí, yo también, y juramos que estamos hablando lo mismo, cuando lo más probable es que estemos hablando de procesos súper distintos. En la contraparte, como los hombres siempre se ven en toda su sexualidad, de hecho en los baños están frente a la pared, no les queda otro que mirarse, compiten de chicos para quien me da más lejos. Después, el tamaño del pene es un tema. Cuando están excitados, saben que están excitados porque hay un proceso visual que ocurre, que es la erección. Cuando terminan el acto sexual, saben que el acto lo terminaron porque hay una cuestión visual que ocurre, que es la eyaculación. Por lo tanto, todos los procesos de los hombres están determinados por la vista. De esta sensación de que las mujeres tenemos el tema auditivo y sensitivo, es de donde surge la intuición femenina. La intuición femenina surge de que las mujeres tenemos la visión de los ciegos. Por eso que podemos percibir realidades que los hombres jamás van a percibir, porque nosotros traspasamos realidades producto de nuestro aumento en nuestra capacidad sensitiva, versus los hombres que por ser más concretos y más visuales les cuesta ver. Por lo mismo, es mucho más fácil que las mujeres sean adictas al chat y los hombres a la pornografía, porque la pornografía tiene que ver con lo visual y el chat se interpreta como un mensaje auditivo. Por lo mismo, hoy día un hombre puede perfectamente conquistar a una mujer con mensajes de texto, porque ese mensaje de texto es interpretado como que me lo están diciendo, por lo tanto yo me alimento en mi proceso de afectivo, porque las mujeres nos enamoran por las cosas que nos dicen, o por cómo nos dicen lo que nos dicen, o por lo que no nos dicen. Pero el tema pasa por el oído, y por eso que para las mujeres es tan importante que los hombres nos digan que nos quieren. No basta con que me digan, ay, pero si tenéis todo lo que necesitáis. No, porque eso se ve, y eso le sirve a él. A mí me sirve escuchar que me quieren. Yo necesito escuchar que me veo bonita. Necesito escuchar que soy una mujer maravillosa. No me sirve que me lo esté diciendo con eso, pero los hombres, a medida que aumentan los años de pareja, cada vez nos dicen menos que nos quieren. Y eso tiene que ver con el tema de los objetivos. Porque en el minuto 1 que el hombre siente que la mujer es objetivo cumplido y se enamoró de él, es como que la tiquea, listo, cagó. Entonces, ¿para qué le va a seguir diciendo que la quiere si esa cuestión ya está lista ya, pues? Ahora me puedo preocupar de otras cosas si esa cuestión ya está resuelta. Por eso cuando un hombre empieza a entender que una mujer jamás es un objetivo cumplido, sino que siempre es un proceso por conquistar,
es cuando ese hombre va a poder mantener enamorada a esa mujer toda la vida. Cuando el hombre empieza a sentir que esa mujer es un objetivo cumplido, es cuando la empieza a perder. Porque la deja de cuidar producto de este checklist que el hombre hace y de definir que es un objetivo que ya está tiqueado. Por eso el tema de la audición es tan importante en términos de cómo las mujeres necesitamos escuchar para poder mantenernos en el tema de las relaciones emocionales, o lo femenino necesita escuchar para poder mantenerse en eso. Otra diferencia importante que se relaciona con esta es que la conducta femenina tiende a externalizar la felicidad, a colocarla afuera, versus lo masculino que lo internaliza. O sea, un hombre es feliz en la medida que va cumpliendo los objetivos que se propone. Una mujer es feliz no solamente con ese factor, sino que además con la sensación de que la gente que ella quiere está bien con ella. Eso depende de variables emocionales. Por lo tanto, la felicidad femenina está supeditada a un montón de factores que son externos. Esto también tiene gradientes. Hay mujeres que son tremendamente externalistas y todas las causas de sus comportamientos están determinadas de afuera, los buenos y los malos. Y hay mujeres que son cada vez menos externalistas y que se han aprendido a hacer cargo de su propia felicidad. Pero la que es en extremo externalista tiene la sensación de que a ella la hacen feliz o la hacen sufrir. Con ella son poco agradecidos, a ella la ponen mal genio, a ella siempre va a tener una explicación para todos los comportamientos que ella tiene, nunca tiene la culpa de nada. A esa mujer no le cuesta nada asumirse un rol de víctima permanente. No, pues si yo no soy cariñosa es porque mi mamá nunca fue cariñosa conmigo. No, pues si yo no me excito es porque vos no me preparáis. No, pues si yo estoy mal genio, no es porque los cabros a mí me tienen hasta aquí. Ah, pues si se me quemó la carne, eso es un problema el horno. Debe estar fallándole algo al horno que hace que la cuestión falle. No, que si se me bajó la masa del queque, pues eso es porque alguien abrió la ventana y generó una corriente de aire que hizo que la masa bajara. Yo preguntaba en la Sociedad de Endocrinología, en Santiago, qué porcentaje de mujeres que iban la primera vez por consulta por sobrepeso eran capaces de asumir que comían en la primera sesión. El 2.5%. Todo el resto dice que se hincha. Que a usted le daría pena, doctor, lo que yo como, porque en realidad yo no como nada, pues yo me inflo y engordo como del aire. O sea, yo en realidad debo tener algo en la tiroides o algo raro, porque en realidad yo no como nada y yo engordo, digamos. O sea, es súper raro, pero esa sensación de que yo nunca soy responsable, se tiende a decir de que es la mayonesa la que engorda y no soy yo cuando me la como, tiene que ver con esa conducta externalizadora. De hecho, la peor de las externalizaciones que yo descubrí en la investigación, y digo la peor porque es la más dolorosa de todas, es cuando una mujer dice que su matrimonio fracasó porque apareció esa. Porque yo era súper feliz hasta que llegó esa que me cagó la vida. Eso significa externalizar absolutamente el proceso, sacarlo hacia afuera. Y eso está súper mostrado en los cuentos de hadas. La Blancanieves y la Bella Durmiente estaban en estado de coma, en la UTI, hasta que llega un gallo que nadie cacha, ni ella siquiera, y que con un solo beso la resucita. Yo decía, la Cenicienta, cuando se le embarra la vida, cuando se le muere el padre, y cuando se le arregla, cuando aparece el príncipe. El resto del tiempo que vivió con puras mujeres lo pasó pésimo. No es que si yo tengo pareja y ando buena moza, es porque el gallo tiene buena mano. Ahora, si yo no tengo pareja y ando mal genio, es porque me falta un gallo. El tema es que pareciera que yo nunca genero nada. De hecho, las mujeres adultas, cuando hablan de su deseo sexual, utilizan palabras dentro de terapia. Palabras como el deseo sexual no me baja, no me llega, no me viene. Como si hubiera una especie de avión repartiendo deseo sexual por Valdivia. Y que si yo tengo la suerte de que me cae en mi casa la bolsita, lo paso chancho, porque yo tengo que esperar hasta el otro vuelo, porque no tengo ninguna capacidad para generármelo yo. Si un papá se entera de que su hija adolescente se acaba de iniciar sexualmente, ¿a quién le echan la culpa? Al gallo, po. Ella estaba rezando el rosario, mirando a lontananza hasta que llegó ese monstruo que la excitó y le hizo hacer cosas que ella no quería.
Eso es una cuestión absolutamente externalizadora, que está dependiendo y está determinada por esta estructura femenina que tiene que ver con un tema casi de útero, de que todo sale de nosotros, de que nosotros estamos diseñadas para que las cosas salgan, no para que entren naturalmente. Entonces esa sensación hace que yo siempre esté en la postura de recibir lo que viene de afuera. Y eso determina en mi estructura mental ese tema externalizador. Bueno, si ustedes se fijan hasta aquí, muy resumidamente, yo tenía respondida la primera pregunta de la investigación, que era por qué cuando las mujeres hablamos de nosotras, nunca hablamos de nosotras. Y por qué cuando los hombres hablan de ellos, porque están explicadas de acuerdo a esas diferencias. Pero no tenía respondido el tema de la queja. Ahí aparece una segunda parte de la investigación, donde yo descubro que hombres y mujeres tenemos una misma estructura de pensamiento, que yo llamo pensamiento real o pensamiento realista, y que tiene que ver con el análisis objetivo de las variables, y una segunda estructura que las mujeres tenemos demarcadamente en demasía algunas, otras en menos cantidad, que yo llamé pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? Yo veo un comercial de televisión donde aparece una niña lavándose el pelo con un champú para pelo liso. Y ella se lo lava y el pelo le queda liso, 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 liso. La desgraciada se hace así y el pelo se le mueve hebra por hebra. Cuando yo voy a comprar ese champú al supermercado, yo voy a comprar magia. Yo no voy a comprar realidad. Pues yo tendría que hacer un análisis de que yo vivo en Viña, que el clima es húmedo, no me va a quedar así. Que la galla estaba con 4 tipos con secadores de pelo antes de entrar a la pantalla, que tiene un tipo de pelo súper distinto al mío, por lo tanto la objetividad no me haría comprarlo. A eso agregué una crema antiarruga, que se está echando una niña con un cutis precioso, ella no necesita la crema, pero se la está echando igual. Y mientras se la echa, me dice, porque a mí lo que me importa es lo que me dice, que después de un mes de usar esa crema yo voy a tener un 48% de arrugas menos en mi cara. ¿Cómo mido yo ese 48%? No tengo cómo medirlo. Pero yo escucho 48% y digo, chute de harto, po. Es casi la mitad de las arrugas que tengo. Entonces yo voy y compro la crema. El llame ya es un concepto de marketing absolutamente diseñado para la estructura de pensamiento mágico de las mujeres. O sea, la galla está así y pesa 90 kilos. Se toma 2 tabletas con un vaso de agua, hace así y tiene 50. O sea, una mujer con pensamiento mágico grande de eso y dice, yo quiero 4 frascos. Hay una aspiradora, un limpia alfombra, una cuestión gris, bien plástica, así bien fome, pero que le echan cuanta porquería a la alfombra, hay gasolina, chocolate, no sé qué, y viene un gallo con esta cuestión plástica y la pasa y la alfombra queda blanca. Bueno, el otro día fui a la casa de mi mamá, abro la despensa y tenía la cuestión colgada. Entonces le digo, mamá, tú no has aprendido nada de la investigación de tu hija. Entonces me dice, no, si ya caché que no funciona. Ya la había comprado. Bueno, esa estructura de pensamiento mágico que hace que las mujeres compremos jabones que dicen abajo relajante y nos duchamos y salimos igual de neurótica y todas esas cosas, que la ropa nos quede distinta en los probadores de las tiendas que en las casas, porque la actitud que nosotros adoptamos en un probador de una tienda es facha modelo, po. O sea, uno frente a un probador de una tienda, uno camina, se va a la derecha primero, cosa que en la vida uno camina igual. Un de guata, levanta poto, saca pechuga. Entonces la blusa me queda estiradita. Pero cuando yo llego a la casa y me instalo en la posición habitual en la que yo generalmente me muevo, la blusa se me abre aquí, po. Y eso no me pasaba en la tienda, po. Y eso tiene que ver con mi actitud mágica en el concepto de la compra. Bueno, esa estructura de pensamiento mágico con las cosas también es válida para las relaciones afectivas. Entonces las mujeres tenemos definiciones de cómo deben ser las personas. Entonces yo, por ejemplo, tengo definido, yo tengo 2 hijos, un hombre de 16 y una mujer de 13. Yo tengo definido cómo tiene que ser una niñita de 13 años, en mi cabeza. Entonces cada vez que yo peleo con mi hija, en realidad lo que estoy haciendo es hacer competir a mi hija real con la cabra de 13 años que yo tengo dentro de mi cabeza, que es perfecta. Y frente a esa competencia, mi hija real siempre pierde. Por lo tanto, me quejo de mi hija real. ¿Se entiende? Eso es válido para la mamá,
Entonces, cada vez que yo peleo con mi mamá es porque estoy haciendo competir a mi mamá real, que es la que hay, con la mamá mágica que yo tengo en la cabeza. Por eso que hay mujeres que cambian de nana cada 10 días. Porque están esperando a la nana el cuento. Esa calle que casi trabajaría gratis, que cocina rico, que tiene iniciativa, que es limpia como ni una, que casi, pero ama a los niños, adora y esa calle no existe. Entonces, objetivamente, permanentemente están cambiando de nanas porque tienen esa sensación de estar con ese pensamiento mágico gigante. Entonces, eso determina muchas de las relaciones emocionales, más aún. Todas las mujeres que estamos aquí, estamos enamoradas del mismo gallo. Y el que tenemos es un premio consuelo. Porque el verdadero ande errante o le tocó otra. Pues yo puedo estar 20 años casada con un tipo y los 20 años decirle, mi amor, ¿tú cuándo me vas a echar un regalo sorpresa? Y los 20 años el gallo contestaría y decirme, es que a mí no se me ocurre en esas cosas. Sí, pero el gallo que yo tengo acá sí. Por eso que eso determina que yo hago competir a este hombre real con este hombre mágico, y objetivamente ese hombre mágico hace que este hombre real siempre pierda. Yo les voy a contar 3 situaciones de pareja de pensamiento mágico grande, por si acaso hay alguno que haya vivido alguna situación. Un hombre invita a comer a una mujer. ¿Vamos a comer? ¿Ya? Dice ella. ¿Dónde vamos? Pregunta el hombre. Craso error. Respuesta femenina. A donde tú quieras, a mí me da lo mismo. Primera alternativa masculina. ¿Vamos a comer una parrilla? No. No, muy pesado para la noche, me carga la carne. Ya. ¿Y si vamos a comer pasta? No, porque engordan y me hacen mal y no tengo ganas de comer pasta. Entonces el tipo vuelve a preguntar. Entonces, di tú, ¿dónde querís ir a comer? Y ella va a volver a responder la misma estupidez. A donde tú quieras, que a mí me da lo mismo. Porque en realidad, ella no sabe dónde quiere ir a comer. Pero sí quiere que él se lo adivine. ¿Me entiendes? Porque él tendría que cachar. Pero si me conoce, sabe perfectamente lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿cómo no va a cachar? Por eso que las mujeres somos malas para pedir lo que necesitamos. Porque permanentemente estamos esperando que al hombre le nazca. ¿Y de dónde les tendría que nacer? Porque objetivamente yo siempre les digo en las talleras a las mujeres, para ti es súper importante que tu marido te haga cosas sorpresas. Súper. Pídeselo, po. Dile, ¿sabéis que yo todos los meses necesito que tú me sorprendáis con un regalito, con alguna cosita? El 90% de las mujeres dicen al tiro, ¡qué fo! No, pues Pili, porque así él lo va a hacer porque yo le dije. No porque le nació. Pero si el acto de amor está en que si yo se lo pedí, el tipo lo haga. No está en que tenga que tener una bola de cristal para que mire todas las mañanas y diga, ¿qué quiere esta mujer hoy día? Porque ni siquiera nosotras sabemos muchas veces lo que queremos, pero supuestamente ellos sí tendrían que saberlo. Primer año casado, el tipo le compra una polera para el cumpleaños. La polera le quedó justa. Eso duele. ¿Cómo no cacha la talla? Pero si debiera cacharla. Si sabe, me toca, vive conmigo, ir a saber la talla que... Ya, pero como el tipo está centrado en los objetivos, le va a decir, no importa que vamos a cambiar la polera, ya van a cambiar la polera. Segundo año, el tipo le compra una cartera, porque polera no la va a comprar ni cagando. Entonces, llega con la cartera, no era del color que ella necesitaba para la temporada. ¿Cómo me compro una cartera rosada? Si yo en la vida me he vestido rosado. Pero como el tipo está centrado en los objetivos, no le dice, mi amor, no importa, vamos a cambiar la cartera. Tercer año, el tipo un mes antes del cumpleaños a Tina. Le dice, mi amor, viene tu cumpleaños en un mes más. ¿Vamos a comprar juntos tu regalo de cumpleaños? Puta que eres fome, ¿ah? Si yo estoy feliz con cualquier cosa. Cuando una mujer responde eso porque tiene pensamiento mágico confuso. La tercera ocurrió en Talca, hace como 3 meses atrás. Termino una charla en un colegio y se me acerca un matrimonio. Entonces ella me dice, Pili, mi marido te tiene que contar una situación de pensamiento mágico que nos pasó ayer y que te la tiene que contar él porque, o sea, te va a servir para el resto de tu vida. Ya, pues parte el marido contando. Mira, Pili, íbamos por el mall, caminando,
y nos paramos en una vitrina de una zapatería. Entonces ella me dice a mí, mi amor, qué lindas esas botas. Entonces él, hombre, concreto, mira y dice, lindas las botas. Y siguen. 3 locales más allá, ella ya tenía carepoto ya. Entonces, él la queda mirando y le dice, ¿y a ti qué te pasó? Nada. No me pasa nada. Y dice, ¿cómo no te va a pasar nada? Le dice el marido, si 3 locales atrás venía muerta la risa, yo tenía una cara de 4 metros. No me pasa nada. Pero como las mujeres tenemos que hablar las cuestiones para resolver, entonces cuando quedan re pocas posibilidades de solucionar la cuestión, o sea, antes de subirse al auto, la señora va y le dice, por Dios, que eres fome, boa. Marido todavía sin entender nada. Me dice, fome, ¿por qué? ¿Y qué te costaba comprarme las botas? Entonces le dice, pero mi amor, si tú no me dijiste que te las comprara, me dijiste que te gustaban. Entonces ella va y le dice, pero si es lo mismo, po. Entonces ahí el marido reacciona y le dice, ya pues mi amor, vamos a comprar las botas. No, ya, po. Bueno, esa mujer tiene pensamiento mágico gigante. Haga lo que haga, el marido la caga igual. Por eso que la investigación prueba que una mujer mientras más pensamiento mágico tiene, más infeliz es. Y más infeliz hacia todos los que viven con ella. Porque efectivamente esa mujer permanentemente va a estar centrada en lo que le falta y no en lo que tiene. Entonces le va a ser muy difícil poder valorar la vida que tiene porque siempre va a estar pensando en lo que le faltó. En una charla en Concepción había una viejita de 92 años. Estaba sentada al final. Termino yo la charla y le pidió a su hija, que había tenido 60, que la acompañara a hablar conmigo. Entonces la viejita caminaba así. Y llegó a hablar conmigo. Entonces yo la recibo arriba en el escenario y le digo, qué linda, le digo, yo la vi caminar, ¿cómo venía? No, me dijo, que yo te tengo que decir, porque yo no te escuché antes. Entonces me dijo, llevo 50 años pidiéndole pera al olmo, todo el tiempo. Entonces me dijo, ¿y tú cuánto creís que me quede de vida, Pili? No sé, pues le dije yo mucho. No, me dijo, si no me quedan más de 3 o 4 años. Me dijo, pero yo te aseguro, Pili, me dijo, te aseguro que esos 4 años lo voy a pasar chancho, porque acabo de entender, me dijo, y me gusta la frase que fue la que más me gustó, me dijo, voy a empezar todo de nuevo. Sí, está más linda. Voy a empezar todo de nuevo, me dijo, porque yo la estaba cagando, pues me dijo, si objetivamente le estaba pidiendo a todo el mundo que no fue, entonces yo era la típica mamá que cuando me llamaban mis hijos, en vez de decirle, ¡ay, qué rico que me llamaste! ¡Ay, menos mal que te acordaste de tu madre! Y esa es una típica cosa que tiene que ver con el pensamiento mágico, pues, así como, ¡ay, te acordaste que tenías mamá! ¡Qué alegría más grande escucharte! En vez de decirle, ¡qué maravilla que me estés llamando! Que es centrarse en lo que tiene, que es la llamada al cabro, era centrarse en todas las veces en que no fue llamada. Entonces me empezó a dar una cantidad de situaciones de pensamiento mágico gigantes de ella. Bueno, ya hace un mes atrás, esta misma hija me mandó un mail dictado por esta viejita. Y el asunto del mail decía, llevo un mes y lo he pasado chancho. Chiquita. Y el mail decía que objetivamente ella estaba feliz, que no se había quejado nunca más de nada, que había aprendido a disfrutar de lo que tenía. Me dice, me quedan 2 meses más de vida, me dijo, de una de esas me despido, que te vaya bien. Pero me dijo, yo lo estoy pasando chancho. Y ese es el cambio de dimensión que ocurre cuando las mujeres asumen el tema de sus pensamientos mágicos. Porque además eso libera a los hombres. Porque en general, objetivamente, cuando un hombre se propone tratar de satisfacer el pensamiento mágico de una mujer, muere en el intento. No puede, o sea, es imposible. Es como la frase de que sabéis que vos te quejáis de llena. Ah, bueno, ¿y cómo tenerte contenta? Y eso tiene que ver con el tema del sí, pero. Por eso que aparece la queja, por eso que la mujer dice, los niños están bien pero resfriados. Porque mi concepción de niños bien es niños perfectos. Y esos gallos no están, no existen. Entonces, como no existen, yo tengo que decir el contexto con lo real. Y lo real es que están resfriados. Entonces, bien, pero resfriados. Las vacaciones estuvieron buenas, pero nos tocaron 2 días nublados. Porque es la comparación de mi mundo mágico con mi mundo real. Y eso es lo que sale como queja. Bueno, se suponía que yo hasta aquí la investigación la tenía terminada. Pero, como buena mujer,
obvio, tenía que aparecer un pero, no, pero esto está objetivado por los datos. Eso es externalista, ¿cacharon? Ya. Objetivamente, yo me empiezo a dar cuenta que los resultados de la investigación a mí me variaban mucho bajo los 30 años. Empezaban a variar bajo los 35, pero la fuerza más grande de los cambios de los resultados era bajo los 30, donde me empiezo a encontrar con mujeres de un nivel de autosuficiencia, pero monstruoso, mujeres que se aprendieron dónde está el motor de partida del auto, que dicen no necesitar a los hombres, que viven solas como en departamentos pilotos, que no tienen nada dentro del refrigerador, pero ellas juran que tienen un hogar, que postulan a quedarse solas todas, porque objetivamente son tal nivel de autosuficiencia que no permiten ser conquistadas por ningún hombre, que se les olvidaron los procesos, que están solo concentrados en los objetivos, que su tema es tener cosas, que no quieren ser madres, ejecutivas a morirse, pensando solo en ellas, hombres que empiezan a cocinar rico, hombres que empiezan a llevar a los niños a los parques, hombres que lloran, que buscan, que van a la consulta a decirme, Pili, convéncela porque quiero tener un hijo, mujeres que no quieren, hombres que van a la consulta a decirme, Pili, me quiero casar, ella no quiere. Yo dije, esta cosa es muy rara, porque una cosa es la alternancia de los roles, lo cual es súper sana, y otra es que la cuestión se esté polarizando para el revés. Y empiezo a bajar en edad, y llego a la edad escolar, y ahí me terminó de quedar la cagada. Porque me encuentro con una generación de niñitas que se viste para afearse, que solamente se colocan colores militares para verse lo más guerrilleras o huerras o camboyanas posible, que no tienen ni un recato con respecto a sus cuerpos, que muestran tiras de sostén, de colalés, de calzón, rollos, guatas, y da exactamente lo mismo, que si uno las mira por detrás se ven todas iguales, y además tremendamente masculinas, parecen hombres, que objetivamente en un curso de 30 niñitas en un colegio normal de este país, por lo menos 5 o 10 van a usar boxers, no se van a poner calzones, sino que usan calzoncillos, con un nivel de agresividad horroroso, que toman, fuman y garabatean más que los hombres, niños que lloran en los patios de los colegios, cabras que los retan, a donde hoy día el lema en muchos colegios de mujeres es tener corazón duro, y además lo dicen como en inglés, para que suene como más potente. Entonces yo dije, aquí pasó algo. ¿Qué hizo que los hombres se estuvieran afeminizando tanto y que las mujeres se masculinizaran? Lo primero que descubro es que la feminización de los hombres se produce como consecuencia de la masculinización femenina. Por lo tanto, mi pregunta entonces era por qué se masculinizaron las mujeres, porque eso generaba el cambio de comportamiento masculino. Y la razón es bastante patética, pero bastante real. Esta generación se masculinizó bajo los 35 años porque se cansó de escuchar a sus madres y a sus abuelas quejarse todo el santo día de ser mujeres. Porque en nuestra verbalización las mujeres no hemos parado de decir que ser mujer es un cacho, que las mujeres estamos destinadas a sufrir, que los hombres son unos desgraciados y además son todos iguales, que objetivamente la dueña de casa en este país, cada vez que uno le pregunta qué hace, ellas se siguen cogiendo de hombro y diciendo, yo no hago nada. Seguimos diciendo que nos enfermamos una vez al mes, que es distinto a menstruar, y a la semana anterior andar enferma, andamos idiotas. Esos son 15 días del mes. Si yo lo proyecto a lo largo de mi vida, es la mitad de mi vida. ¿Quién va a querer parecerse a alguien que yo le digo que a partir de los 13 años tiene la vida cagada? ¡La mitad! Nosotros hemos hablado tan mal del ser mujeres. Es tanto así que las mujeres que trabajamos fuera de la casa, ni siquiera tenemos la delicadeza de decir yo trabajo fuera, sino que decimos las patúas yo trabajo. ¿Y las de adentro qué hacen? Si esas también trabajan, po. Entonces la de adentro tiene que decir yo trabajo dentro para que la otra diga yo trabajo fuera. Eso es un tema de solidaridad femenina que nosotras no tenemos, no tienen nada que ver los hombres en esta historia. Esa sensación de no sentirse orgullosas de ser mujeres, de que si yo escucho a mi madre y a mi abuela quejarse toda la vida de todo lo que hace o lo que dejó de hacer, yo voy a suponer erróneamente que mi mamá y mi abuela no fueron felices. Cuando la queja no tiene nada que ver con la felicidad, porque es un mal hábito. No es un tema que refleje profundidad emocional. Yo hice que se grabaran 50 mujeres, todo el día, lo que decían desde que se levantaban hasta que se acostaban. Cuando escuchamos las grabaciones en la noche,
El 90% de ellas me decían, ¡qué horror! Si mis hijos escuchan esto van a suponer que yo no los quiero. De todo lo que me he quejado, de todo lo que hicieron en el día. Y por supuesto que pueden llegar a suponer eso. Yo hablaba con mi abuelita, que tiene 90 años, y le preguntaba a ella y le decía que yo recordaba los domingos en la mañana cuando nos invitaba a almorzar para hacerle paella a mi abuelo, cómo alegaba desde que se despertaba hasta que llegábamos todos a la hora del almuerzo. Y seguía alegando en la tarde. Entonces yo le decía, tú eras muy infeliz los domingos, ¿ah? Para ti era una pega horrorosa que viniéramos todos para acá. Y ella me dice, no, pues, nada que ver, yo era feliz. A mí me encantaba que vinieran los domingos para acá porque así los iba a ver a todos, yo lo pasaba chancho. Entonces, ¿para qué te quejabas tanto? Ah, no sé, me dijo, yo cacho que era como costumbre. Y eso es, pues, es un hábito que refleja la sensación de no felicidad y que a la larga ha hecho que estas generaciones que vienen atrás no quieran parecerse ni a sus madres ni a sus abuelas, porque no quieren repetir ese modelo supuestamente de infelicidad, que no es tan así, pero que a la larga determina el cambio de conducta. Entonces, esa sensación de cuando yo me di cuenta que la masculinización se había producido por eso, teniendo, a mi juicio, 3 grandes consecuencias en la adolescencia hoy día. Una de ellas es que hay un porcentaje gigante en niñitas entre séptimo básico y primero medio, que se cortan, que se están cortando manos, brazos, guata, piernas, que se están pellizcando, se queman con cigarro. La última que encontraron fue rasparse la piel con gomas de borrar, porque está en el nivel de angustia, porque ellas decidieron no hablar, porque no se van a parecer a sus madres. Decidieron no llorar, porque tampoco se van a parecer a sus madres, ellas son fuertes. Pero una mujer que no llora y que no habla, inevitablemente termina angustiada. Por lo tanto, tienen que botar esa angustia de alguna manera. Y encontraron, por una moda, que cortándose y viendo salir la sangre, porque no es que se quieran matar ni que quieran llamar la atención, es un factor comunicacional alterado. Cortándose y viendo saliendo la sangre, entonces ellas se alivian y descansan. Esa es una consecuencia de la masculinización. La otra, que es igual o más grave, es una que está ocurriendo entre primero y segundo medio en forma masiva en Chile, con menores índices en tercero y cuarto, que es el juego lésbico. Niñitas que están jugando a ser lesbianas, porque es un juego, porque la homosexualidad femenina no se asume en Chile hasta después de los 24 años. Por lo tanto, ninguna mujer en edad escolar puede ser catalogada lesbiana, porque además la homosexualidad no es una elección, no es una opción sexual, es una condición que se descubre, pero ellas lo están usando como juego. Y lo utilizan como juego, porque como me decía una el otro día en un colegio, me decía, Pili, yo estoy experimentando las mismas sensaciones que experimentaría con un hombre, no voy a quedar embarazada y no va a haber ningún hombre que me calle. Y cuando descubríamos de dónde venía el concepto, de la madre, que le había dicho toda la vida que los hombres eran unos desgraciados. Entonces, objetivamente, tendió a erotizarse con las que supuestamente no lo eran tanto. Y eso es un proceso que explica eso. Lo otro que lo explica es la conducta de externalización femenina. Porque cuando yo iba a bailar con Pedrito Pérez, que además me tenía que invitar, porque si no mi máximo panorama era ver Sábado Gigante, todo lo que le pasaba a mi cuerpo, la transpiración, la taquicardia que me podía colorar, etcétera, yo interpretaba que era Pedrito Pérez el que me lo producía. A mí nadie me explicó que en un lugar cerrado, que haga calor a los 16 años, esa cuestión me iba a pasar igual bailando sola. Entonces yo me iba para mi casa y decía, a mi Pedrito Pérez me gusta. Bueno, hoy día las cabras no bailan con Pedrito Pérez, bailan con la Carolina. Y les pasa exactamente lo mismo. También son externalistas. Entonces la cabra se va para la casa sintiendo que la Carolina le gusta. Y eso está generado por el mecanismo de la estructura de lo femenino. Y la tercera consecuencia, en el tema de la masculinización, es el comportamiento sexual de los adolescentes. ¿Por qué empezó a aumentar tanto el copete a nivel juvenil, donde objetivamente no puede haber carrete si no hay copete? Porque empezamos a tomar las mujeres, pues. Porque mi función retentiva no la cumplí más.
Mi generación cumplía la función de retención social y yo frenaba la conducta masculina al no tomar yo, porque además mi generación entendía que las mujeres nos curamos antes, estas cabras no tienen ni idea de eso. Por lo tanto, yo frenaba ese comportamiento, entonces yo tomaba poco y hacía que el hombre tomara poco. Y eso chantaba el proceso social. Pero hoy día, como las cabras están masculinas porque se compraron al contado el eslogan de que hombres y mujeres somos iguales, que es distinto a decir que seamos equivalentes en dignidad y tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, eso es otro cuento. Pero no somos iguales, por lo tanto no nos podemos comportar igual. Como ellas sí se lo compraron al contado, entonces objetivamente hacen las mismas cosas que ellos hacen. El tema de la sexualidad, o sea, claramente están soltando en ese tema tanto o más que los hombres. El otro día en un colegio, en una universidad en Temuco, estaba con un grupo de profesionales casi de quinto año de ingeniería comercial, y uno de ellos, que al final se transformaron en varios, pero fue el primero que lo lanzó, me dijo: Pili, yo estoy casado con una mujer como la que tú mencionáis, y yo cada día me siento más mina, estoy aterrado. O sea, por favor, enséñame cómo hago para recuperar mi masculinidad, si objetivamente ella lo soltó todo, y yo estoy reteniendo como enfermo. Y eso es lo que le está pasando a miles de parejas hoy día. Y tiene que ver con este tema del comportamiento que también se muestra en el tema sexual. Yo por eso digo que hoy día la oferta femenina en Chile no puede estar más barata. Objetivamente la mujer no puede estar más fácil. Antes un gallo tenía que contratar un mariachi y mandar 4 cajas de chocolate y no sé cuántos ramos de flores para que uno accediera a salir a comer. Y hoy día con 2 tragos los hombres se están llevando a las mujeres a las camas con una facilidad increíble. Y eso tiene que ver con un tema de poca valoración del ser mujer. Con el entender que si yo no quiero no pasa nada. Y eso tiene que ver con el hacerme responsable de ese tema en la juventud, que objetivamente no lo tienen así. Porque además están eligiendo, en la juventud, que es un tema que a mí me preocupa muchísimo, los peores gallos. A los gallos buenos no los pesca nadie. Están escogiendo los hombres que las hacen sufrir harto. Porque a través del dolor se están conectando con la esencia de ser mujer. Entonces el ser mujer sigue implicando sufrir. Porque está conectada a través de esa elección para poder sentir que están amando. Entonces el nivel de maltrato en los adolescentes en las relaciones de pareja es horroroso en este país. Llega a ser una vergüenza. Y eso entonces al final lleva a determinar que yo empiezo a encontrar que la familia está educada por una mujer que se queja todo el día y un hombre callado. En una estructura parental, que yo no sé qué psicólogo desubicado dijo que los papás tenían que ser amigos de sus hijos, porque yo sé que yo lo quemaría en la plaza pública, porque objetivamente yo puedo ser cariñosa, cálida, condescendiente, súper afectiva, pero yo soy mamá, y eso inevitablemente significa ser jodida. Y eso significa decir que no, decir que la tele se prenda hasta cierta hora, apagar el computador, no preguntarle a los niños todo. Hoy día se les está preguntando de todo en las casas. Se pregunta, ¿qué quieren comer? ¿Qué cabro bueno y sano va a decir que quiere comer garbanzo? O sea, los cabros tienen que comer lo que hay y además se tienen que agradecer. Objetivamente cada vez hemos ido matando más la sensación de la valoración de los ritos, el sentarse en la mesa, el apagar los teléfonos cuando se está comiendo, el poderse mirar a la cara cuando se está conversando y no estar mirando cualquier otra cosa. Porque en honor a la honestidad nos quedó tan recómoda a los padres que los cabros estuvieran enchufados todo el día porque parece que estaban como entretenidos. Nadie pelea en la casa. Está todo en silencio. Entonces cuando llega uno de los cabros que dice, mamá, dile que me toca a mí. Que ahora yo tengo que hacer un trabajo, porque siempre tienen que hacer un trabajo. Además que pasa una cosa insólita con los adolescentes, a la hora que ustedes les digan que apaguen el computador, siempre están cerrando. Es una cuestión mágica. Entonces, objetivamente, pasa eso que empiezan a gritar. Entonces, cuando ya hay uno que grita, los imbéciles, en vez de decir, qué buena oportunidad para poder educar valores, les voy a poder enseñar a mis hijos el valor de la generosidad y no sé qué, los estúpidos decimos, hay que comprar otro computador. Entonces, al final, ¿cuándo estamos educando bien? ¿Cómo le permitimos a los niños que se suban al auto con el MP3 conectado en la oreja y los más imbéciles le ponen una película? Para que objetivamente el cabro, en vez de ir viendo las vacas en versión real, que es lo que tendría que aprender,
Va viendo una película cuando objetivamente el auto es un lugar maravilloso para conversar, si estamos todos encerrados, no nos queda otra que hablarnos. Yo contaba en la tarde que recuerdo con nostalgia a mis papás diciendo cuando yo nací en Temuco, cuando íbamos de Temuco para el norte, decíamos vamos a contar a todas las patentes terminadas en 3 de aquí a Talca. El primero que vea un auto celeste gana postre. ¿O qué camión tiene más ruedas? Y con eso nos entreteníamos las 8 horas de viaje, cantando por enésima vez El elefante se balanceaba, y objetivamente eso era familia, po. Como era familia sentarse en una mesa y que no estuviera interrumpido ni por los mensajes de texto, ni por las llamadas de celulares, ni por toda la cantidad de brutalidades que nosotros como adultos, por ser una generación absolutamente inundada en la tontera, no hemos sido capaces de ejercer. Si nosotros somos los que mandamos en la casa, por lo tanto las malas o buenas consecuencias que de ahí se desprenden son de nuestras malas o buenas decisiones. Nosotros permitimos que la televisión esté prendida hasta las 3 de la mañana o no esté prendida hasta las 3 de la mañana. Y cuando un papá se pregunta, ¿y cómo lo obligo a apagarla? Es porque ya está cagado la cabeza ya. Porque de frentón se le fue a la chuña el concepto de autoridad. No puede preguntarse eso. Yo tengo que ser capaz de creer en mi visión de autoridad y tengo que ser capaz de estar convencida, aunque los cabros me coloquen cara de poto 3 semanas. Si el gran problema hoy día es que nadie quiere pagar ningún costo por nada, todos queremos que nuestros cabros sean felices, y eso significa que pareciera que tienen que estarlo pasando bien en forma permanente, y eso a la larga genera almas débiles. Tenemos una generación de cabros que es una generación merengue, que el 80% de los problemas que tienen es porque tienen demasiadas cosas, y porque nosotros no les hemos enseñado a valorar nada de lo que tienen, porque es tanto lo que tienen, que les es incapaz a poder valorarlo. Por favor, pensemos ¿qué le vamos a comprar a nuestros hijos para su próximo cumpleaños? Si tienen de todo, es un drama elegir un regalo hoy día. Porque objetivamente es tanto lo que los hemos llenado de cosas que los estamos transformando en cabros sin hambre, como digo yo, que es una generación sin hambre, que está saciada. Porque nosotros les hemos dado eso, porque en algún momento de estupidez mental pensamos que la felicidad se compra, independiente que eso al banco le convenga. Y objetivamente, como sentimos que la felicidad se compra, entonces los imbéciles salimos a comprar felicidad los fines de semana, vamos a lugares como Casa Idea a comprar calor de hogar, porque compramos cuanta brutalidad floreada hay para que la casa se vea súper cálida, sin entender que la calidez es un tema que nace del alma, que no tiene nada que ver con que me combine el azucarero con la casa. Y sin embargo empezamos a transmitir esta sensación de que la felicidad se compra, de que está toda transmitida afuera, y eso a la larga genera que estos cabros también tengan la sensación de insatisfacción permanente, porque nosotros no les hemos enseñado a valorar el mundo por dentro. Porque nuestra generación es una generación amarga, que anda con cara de deuda todo el santo día. Y eso se nota. Porque objetivamente, ¿cómo van a querer crecer si crecer significa parecerse a nosotros? El otro día un chico de octavo básico me decía en un colegio, Pili, ya tú querés que nosotros crezcamos y que asumamos responsabilidades, porque ya yo entiendo que nadie puede ser libre si no es responsable primero, pero vos querés que me parezca a mi papá. O sea, mi papá es un viejo que está todo cagado, que tiene colon irritable, que no lo he visto reírse hace 1 año y medio, que llega a la casa y no habla nada, que se instala y se pesca con el control remoto y mira la televisión y cada vez que uno le va a contar algo, él dice, hazla cortita, porque estoy cansado, porque así somos imbéciles los seres humanos adultos, porque al cabro que es expresivo lo hacemos callarse, y al que no habla le decimos que es un desastre porque nunca cuenta nada. Entonces, ¿qué cabro hace las cosas bien? ¿Y qué le iba a decir yo a esta pobre criatura si tenía toda la razón del mundo? Efectivamente, de hecho él me dijo, bueno, yo he llegado a la conclusión de que el culpable del colon irritable de mi papá soy yo, po. ¿Cómo querés tú? Sí, pues si mi papá me dice todo el día que se saca la cresta por mí. Pero si los cabros, nosotros le decimos a los cabros, mira la carepota a tu mamá, mírala. Es por ti, mi amor. Entonces el cabro se tiene que ir al colegio con la sensación de que además se está cargando con una responsabilidad que no le corresponde si la decisión de endeudarnos es nuestra, po. Y además que somos tan imbéciles que ni siquiera podemos disfrutarlo endeudados, porque tenemos que seguir trabajando para pagarlo. Entonces al final, ¿cuándo hacemos las cosas bien? En una sociedad
que nos enseñó y nos está enseñando, pero así a pasos agigantados, que la fuerza de voluntad no hay para qué desarrollarla. Pero si ese es el gran triunfo del demonio del siglo XXI, que nos tienen convencidos de que la fuerza de voluntad es una estupidez, que no hay para qué esforzarse con nada, para qué voy a ahorrar si por 2 lucas me llevo la lavadora entera. No importa que pague 4 lavadoras, pero me la llevo al tiro. ¿Para qué una persona se va a estar preguntando por qué estoy angustiado? Chuta, como que tengo un hoyo aquí, estoy respirando como cortito y suspiro. ¿Para qué me voy a preguntar eso? Mejor me tomo un Rabotril, y cuando se me acaba la tontera. ¿Para qué una persona se va a estar preguntando por qué está comiendo como chancha? Que vaya y compre fluoxetina y se le acaba el tema y mejor si es sirbutamina. Porque con eso termina de frentón de bajarse de la ansiedad. ¿Para qué un cabro se va a estar preguntando por qué no tiene habilidades sociales? ¿Y por qué le cuesta reírse en un grupo social o le cuesta hablar con desconocidos? Pero que se tome un copete, y con eso se le soluciona el problema y se va a cagar de la risa toda la noche. ¿Para qué un cabro se va a preguntar por qué está tenso que se fue un pito, O un adolescente o una adolescente, ¿para qué se van a preguntar si tienen que controlarse sexualmente, si tienen la píldora el día después? Está todo generado afuera. Aparentemente no tenemos que hacer ningún esfuerzo, por eso que estamos tapados de farmacia. Porque mientras menos nos demoremos en llegar al lugar que nos quita el dolor, muchísimo mejor. Y eso se está viviendo dentro de nuestras casas. Porque nuestras casas, lamentablemente, se han ido... Las mujeres no se atreven a decir que aman a sus maridos porque ellas son tontas, no han entendido nada. Los hijos, como me decía el otro día un grupo universitario, no se atreven a decirle a sus papás que los quieren porque tienen pavor que los papás les digan, ¿y vos cuánto querís? Vaya a pedir el auto el sábado, ¿cierto? ¿O quería un carrete para más largo? Y los papás no se atreven a decirles a sus hijos que los quieren porque tienen pavor a que el cabro les diga, ¿ya vos qué te pasó? ¿Que te bajó la onda rara? Porque bastaría solamente ponerle número a las piezas de nuestras casas para que parezca un hotel. Si las puertas están todas cerradas y nosotros suponemos que están todos regios ahí adentro. Los espacios compartidos prácticamente no se usan, los livings están cerrados, helados. En las casas cuesta que haya flores, ya no se canta, no nos sentamos en la mesa a mirarnos. Yo contaba hoy día en la tarde que hice un taller de padres e hijos hace un par de semanas atrás en Santiago. Habían 150 familias. Y el único ejercicio, el primero que les hice, fue papás, colóquense a un lado, hijos al frente. Mírense. La primera cosa que era llamativa, absoluta, es lo que ocurre entre las parejas cuando se hace ese ejercicio. Yo les digo, mírense, y ellos hacen esto. ¿No es que la tele está aquí al frente? Entonces, es la costumbre de estar habituados a cómo funciona dentro de la casa. Mirarse es hacer esto. No es hacer esto para yo mirarte al alma, sino que es mirarte de lado. Porque mi condicionamiento es que estoy en la cama y te miro de lado. Bueno, con los hijos pasó lo mismo. Llevaban 2 minutos y medio, contaba por reloj. Y estaban todos llorando. Todos. No había ni uno que no llorara. Ni padres, ni hijos, ni chicos, ni grandes, ni adolescentes, ni rebeldes. Todos lloraban por igual. Entonces yo voy y les pregunto y les digo, ¿ya hace tanto tiempo que no se veían? Pero lógico que hace mucho tiempo que no nos vemos, Si mirar a mis hijos no significa mirar a mis hijos. Mirar a mis hijos significa sentarme y mirar a los cabros al alma de ellos. Mirar a mi señora es mirarla a ella, para adentro. No verla nomás, sino que meterme dentro del alma como la miraba cuando estaba pololeando. Y eso ya no pasa. Yo nunca me voy a olvidar de una lección que me dio mi hija de 13 años, que llegué un día de la oficina y ella me estaba esperando para que yo jugara con ella un juego de matemáticas. Entonces yo, mujer chora, le digo, no, le digo, yo no puedo jugar contigo y estoy agotada. Me dice, pero mamá, te estaba esperando porque... No, le dije, mira, he jugado con cuánto cabros chicos hay en la consulta, te juro que no tengo valor para jugar contigo. Y ella se para con una sonrisa increíble y se va al teléfono. Yo le dije, ¿qué voy a hacer? Nada, mamá, me dijo, voy a hacer lo que tengo que hacer, te voy a pedir 1 hora en la consulta. Y me cagó, Pero ella tenía toda la razón del mundo. Objetivamente uno no puede estarle dando lo mejor, ni las mejores paciencias, ni la mejor facha a lo que está pasando afuera. Yo siempre digo que si en Chile nosotros cuidáramos nuestras parejas y nuestros hijos como cuidamos nuestras pegas, en Chile prácticamente no habrían separaciones y todos nuestros hijos estarían felices.
Porque por alguna estúpida razón nosotros suponemos que la pega la podemos perder o que la empresa se puede ir a la chuña. Entonces la cuidamos y estamos más horas de las que tenemos que estar y somos capaces de mamarnos cosas que no estamos de acuerdo y nos arreglamos y nos ponemos preciosos para eso y desarrollamos todas nuestras habilidades sugestivas y conquistadoras para poder hacer eso. Y a nosotros nos olvidó pensar que en la empresa, una familia, de un matrimonio y de los hijos también es una pega. Y que el amor también se muere, así como se mueren las lucas. Parece que no entendemos que la familia hay que trabajarla, igual como se trabaja la fuente laboral, que requiere tiempo, requiere permanencia, y no podemos decir que no tenemos tiempo para estar con nuestros hijos porque eso es mentira. Si un papá tiene 1 hora para ver las noticias, tiene 1 hora para estar con los cabros. Y si una mamá tiene 1 hora para ver Papi Ricky, tiene 1 hora para estar con los cabros. Lo que pasa es que prefirió ver Papi Ricky, prefirieron ver las noticias, y ese es un tema de prioridades, no es un tema de tiempo real. Hay papás que se las ingenian, como un amigo mío que era obrero de la construcción, que se las ingeniaba todas las noches en hacerle un nudo a la sábana de su hijo, cada vez que llegaba tarde, porque su hijo siempre estaba durmiendo. Y su hijo despertaba en la mañana y veía el nudo, y sabía que su papá había estado ahí y lo había besado. Ese niño nunca tuvo la ausencia de falta de papá. Nunca. Porque además nosotros no hemos aprendido a valorar lo que tenemos. Yo siempre cuento la historia de un hombre de 40 años, ciego, que se llama Jaime, que fue a mi consulta hace un par de años atrás, con una depresión horrorosa, al cual yo le pedí que por favor me anotara todas las cosas buenas que le pasaban en el día. Él tenía un asistente que le pasaba el braille, el alfabeto de nosotros, y se va. Y yo empiezo a revisar la sesión, y cuando la reviso, descubro en esta omnipotencia de los que no somos discapacitados, pero que somos discapacitados del alma, que es harto peor. Porque la única diferencia entre un discapacitado y yo es que la discapacidad él se ve. Y yo hago lo posible porque la mía no se note. Yo dije, no va a ser capaz de hacer la tarea. Está todo cagado, tiene 40 años, está ciego. Llora yo. Llega la semana siguiente y entro con un maletín a la oficina. Y yo parto pidiéndole disculpas, diciéndole, Jaime, sabes que yo en realidad no te debería dar esta tarea, yo cacho que me desubiqué porque yo soy tan impaciente que en realidad me gusta que la gente esté bien rápido, pero yo cacho que no pudiste. Entonces me dicen, no, pues yo la tarea la hice y me siento súper bien. De hecho fue la única sesión que fue, nunca más fue. Hasta el día de hoy nos reímos de eso los dos. Y me dice, bueno, ¿y dónde está la tarea? Le digo yo, acá, en el maletín. Ábrelo. Lo abro y saco 4 cuadernos empastados. Así. Y digo, ¿y esto qué es? Mi tarea. Digo, pero ¿cómo, Jaime, me traéis 4 cuadernos empastados en una semana de cosas buenas? Le dije, vos estáis más loco de lo que yo pensaba. No, me dice, pero si yo me siento mucho mejor. Bueno, yo agarro uno de los cuadernos, llora yo todavía. Llevaba 2 páginas, leía, de uno. Y me largo a llorar, pero con hipo. Entonces Jaime se asusta y me dice, Pili, ¿qué te pasa? No, le dije, yo lo que pasa es que yo estoy más deprimida que tú y no me había dado cuenta. Entonces me dice, pero ¿y por qué? Porque yo no veo nada, Jaime, de lo que tú ves, y tú no ves y yo siento, si no entiendo nada. Se mueren la cantidad de cosas que ese hombre registró. Yo le puedo decir algunas nomás. La temperatura de la ducha en la mañana. La maravilla de secarse el cuerpo con una toalla seca. El poderse meter en una cama con sábanas limpias. El poderse acostar con un pijama limpio. El olor a pan tostado. La textura de la salsa de tomate a la hora de almuerzo. El sol pegándome en la cara cuando camino. El olor a jazmín. Las chispitas de la Coca-Cola pegándome en la nariz. La gentileza de una cajera en el supermercado. Cosas que todos los que estamos aquí vivimos por montones todos los días. Pero como nosotros estamos más ciegos que Jaime, no vemos nada. Por eso que tenemos una generación de niños tremendamente malagradecidos, que son capaces de penquearse una mamá porque se demora 10 minutos en ir a buscar al colegio a los niños, y se la penquean desde la puerta del colegio hasta la casa con una sensación de autoridad increíble, porque no han aprendido a valorar nada de lo que tienen. Y eso es producto de que nosotros, nunca ellos nos han visto a nosotros decir que la ducha estaba exquisita, que la toalla estaba suave, que gracias a Dios tenemos un pan tostado para comer, porque los que tenemos la fortuna de tener nuestras necesidades básicas satisfechas, cada vez nos hemos vuelto más insatisfechos y cada vez esperamos cosas distintas para poder ser felices, sin entender que la felicidad es una decisión. Yo decido libre y soberanamente si me quiero cagar la vida o no. Y eso va a depender de la capacidad que yo tenga para registrar las cosas que tengo y no las que me faltan.
Ser feliz es un tema de actitud y yo puedo estar permanentemente feliz, no siempre contento, pero puedo estar permanentemente feliz en la medida en que le logro encontrar sentido a lo que hago. Y para eso no tenemos que hacer siempre lo que queremos. Si las personas que hacen siempre lo que quieren no son felices, no crecen. Nosotros no nos hace bien hacer lo que queremos siempre. Hacer siempre lo que queremos nos hace personas engreídas, egoístas, vanidosas, superficiales, poco empáticas, sin entender para nada el sufrimiento de los otros, porque estamos absolutamente centrados en lo que yo quiero conseguir. Y eso es una alteración familiar gigante. Si nosotros viéramos la mitad de lo que veía Jaime sin ver, la mitad nomás, con 2 cuadernos a la semana, nuestras vidas tendrían que cambiar a partir de hoy día. Porque muchos de los problemas que nosotros tenemos al no decirles a nuestros hijos que los queremos, al no agarrarlos y decirles que estamos orgullosos de ellos, a que el marido no le dice a su mujer que la ama, la señora no hace lo mismo tampoco con su marido, claramente se han ido rompiendo los vínculos que al final nos permiten mantener unidos este sistema. Si nosotros no aprendemos a aportar desde los distintos que somos lo mejor de nosotros, si de verdad nos propusiéramos entregar lo mejor de nosotros, claramente los sistemas tendrían que empezar a cambiar. La última cosa difícil que me pasó en la vida, como Dios a mí me hace vivir cursos de capacitación cada cierto rato y algunos tienen características de MBA, que por lo demás son los únicos que importan en la vida. Los demás dan lo mismo. Me pasó el julio del año pasado, de hecho la semana pasada cumplimos 1 año, que mi hija que tiene 13 años estuvo a punto de morirse. La estaban operando un quiste en un ovario. Bueno, le encontraron una hemorragia interna y el doctor me dice una frase que yo nunca pensé que me iba a escuchar. Me dice, Pili, vamos a intentar hacer todo lo posible. Y se va. Yo recuerdo la puerta, cómo se cerró. Yo estaba con mi hijo, que tiene 15. O sea, en ese momento, digamos. Y yo le pregunto a él, le digo, Cristian, si Dios decidiera llevarse a la Nicole hoy día, yo nunca he hablado la palabra muerte porque me carga, siempre hablo la palabra partida. Si ella tendría que partir hoy día, ¿tú crees que ella se va a ir sintiendo que nosotros la amamos lo suficiente? ¿Ella se irá a ir repleta del amor de nosotros dos? Y él con sus 15 años a gorgotones me dice, mamá, no me cagué, yo tengo 15 años, la he chatado pésimo. Después de que me baja ataque de risa entre las llantos y la cosa, yo le digo, ya, sí, tenéis razón. Yo creo que si la devuelvan vamos a tener que poner el cronómetro en 0, tú y yo, porque yo creo que estamos en deuda. Bueno, después ella salió con riesgo de ataque cardíaco, producto de una arritmia que se le generó. Y mientras yo le esperaba en la pieza, pues esta cosa fue como 2 días seguidos, después de la operación. Yo le decía a él en la pieza y le decía, yo por Dios que soy imbécil yo. Con toda la cantidad de brutalidades que me he pasado en la vida no he aprendido nada. ¿Cómo me puedo hacer esa pregunta yo 10 minutos antes de que me digan que mi hija está muerta? Cuando esa pregunta todos los que estamos aquí debiéramos hacerla todas las noches. Nosotros no nos debiéramos poder quedar dormidos sin preguntarnos si hoy día amamos a los que amamos lo suficiente. Porque insomnes nos hemos quedado todos. Por cuota impaga, por dolores, por rabias, por miedo. Pero ¿cuántas veces nos hemos quedado insomnes por amor? Por preguntarme yo hoy día, ¿vi lo mejor de mí a todos los que amo? Hice todo lo que tenía que hacer para poderle demostrar a mi señora, a mi marido, a mis hijos, a mis viejos y a la gente que para mí es importante que yo la quiero. Cosa que si yo hoy día en la noche me despacho, esa gente va a tener la sensación de que yo lo quise. No, pues la respuesta claramente es que no hemos hecho todo eso, por eso que tenemos la sociedad que tenemos. Porque el amor no es el centro del tema y eso claramente tenemos que recuperarlo en la medida que recuperamos la familia otra vez. Porque cuando nosotros decidimos comer en bandeja, se nos olvida que con eso separamos a la familia para siempre. Que nunca más nos vamos a volver a mirar a la cara y que de alguna manera vamos a volver a sentir el contacto con los otros. Cuando de alguna manera nosotros entendamos
que tenemos que volver a colocar las cosas importantes donde están. Y los que creemos en Dios, volver a meter a Dios a nuestras casas para poder sacar las máquinas, porque entraron las máquinas y salió Dios cascando de ahí. Si las máquinas llegaron para quedarse, pero tienen que ser administradas por nosotros, y eso es voluntad. Eso es fuerza de voluntad. Eso es apagarlas en pro de la comunicación. Eso es pedirle a los niños que se suban al auto y no se van a conectar el MP3, ni van a tener DVD, sino que vamos a conversar adentro del auto. Eso es sentarse en una mesa, que la mujer se quede al lado de su marido en vez de pensar que es más importante que los platos estén limpios en la cocina. Y que el marido venza la adicción al control remoto y tenga la capacidad de pararse y ir a ver a sus cabros a las piezas y a sentarse a conversar con ellos. Sin además sentir que es el derecho que tenemos por estar cansados en una vida que nosotros elegimos vivir así. Uno vive lo que quiere vivir y está donde quiere estar. Y si no me gusta lo que tengo y lo que vivo, tengo la obligación de cambiarlo, pero esa es mi decisión. Por eso que ser feliz es un tema del alma, no tiene que ver con lo que pase afuera. Si nosotros las mujeres nos dejáramos de quejar, si nos empezáramos a sentir orgullosas de ser mujeres, si independiente de las funciones laborales o empresariales que nosotras tengamos, entendamos que la energía femenina es tremendamente poderosa en una casa, y que si una mujer está mal, nada funciona, y eso en vez de ser un cacho es un tremendo privilegio. Que las mujeres somos vida y que desde este útero sale toda la vida que nosotros podemos irradiar en el amor. Si los hombres entendieran que tienen que empezar a hablar y a decir lo que sienten, porque si no van a perder a esas mujeres que hoy día tienen menos tolerancia a las que tenían antes. Por lo tanto, tienen que estar más preparados para ser capaces para retenerlas. Lo mismo que con sus hijos. Si viéramos la mitad nomás de lo que veía Jaime sin ver, y si se hicieran la pregunta que yo me hice en Pabellón con mi hija casi muerta, entonces ninguna de las vidas de ustedes podría ser la misma a partir de la salida de esta charla. Pero para eso hay que tomar la decisión y de ser capaces de mirarnos, y de ser capaces de reconocer, porque van a haber varios de aquí que van a salir y van a decir, puta gordita, qué bueno, ¿ah? Que lo estamos haciendo bien. Qué alivio, porque en realidad nosotros estamos haciendo todo lo que la Pilar dijo. Somos súper estrictos con los cabros, no comemos en bandeja. O sea, por favor, la peor soberbia es la de creerse buenos. Si sienten que lo están haciendo bien, pregunten, chequeen, atrévanse a ser cuestionados si están tan seguros. Y los que la están haciendo mal, y los que dicen, no, yo ya la cagué. El cabro ya se me fue de las manos, ya no saco nada con decirle, pues igual no me va a hacer caso. Ese mismo papá tiene que sentarse con los cabros y decir, ¿sabéis qué? Me equivoqué, gallo. Yo pensaba que siendo amigo tuyo, porque yo quise que tú te vivieras una cuestión que yo no tuve con mi viejo, porque esa es la estupidez en la cual caímos, porque mi generación pasó a tenerle miedo a los padres, a tenerle miedo a los hijos. Y objetivamente, como yo no quería que tú vivieras lo que yo viví, entonces objetiva, y que tú no tuvieras todos los problemas que yo tuve, entonces me fui directamente para el otro extremo, resulta que no funciona, aún funcionaba mejor como mi viejo lo hizo. Por lo tanto voy a partir de nuevo. Y eso nos va a implicar además valorar a los viejos, porque el mayor cagazo valórico de este país está en las personas entre los 30 y los 40 años, que porque sienten que tienen las mismas cosas que sus papás lograron a los 60, sienten que lo están haciendo el descueve. Entonces más encima les viene toda la soberbia de que porque tienen una 4x4 y le pueden pasar el auto a cualquiera por encima, ellos son choros, porque tienen todo lo que de alguna manera soñaron con tener. Entonces cuando a los 40 años vean que están llenos de cosas pero no tienen a nadie con quien disfrutarla, entonces ahí empiezan a valorar al viejo otra vez. Y empiezan a entender que los papás, mientras más viejos somos nosotros, más valoramos el cómo nos educaron y las cosas que nuestros viejos hicieron por nosotros. Y que si tuviéramos la humildad de reconocer eso, tendríamos trayecto de historia y nuestros hijos conocerían a sus abuelos como de verdad debieran conocerlos. Y sin embargo nosotros no lo estamos haciendo, porque hasta les preguntamos si quieren ir a ver a la abuelita. Pues. ¿Qué cabro de 15 años inundado por la lata como mi hijo me va a decir, ay, qué entretenido, llama a mis tíos también? El cabro tiene que ir a ver a la abuela porque si no la vieja se va a morir y no va a tener idea del trayecto histórico que ella tiene, del cual yo derivo de ahí. Y también deriva él, por lo tanto tiene que verla, pero eso es un tema de decisión parental. Es la misma decisión preguntarse todos los fines de semana esa pregunta horrorosa, ¿y qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer con los niños? ¡Nada, pues! Nos vamos a quedar en la casa. Vamos a hacer pan, a jugar bachillerato y a hacer campeonato carioca. No vamos a hacer nada. ¿Por qué tendríamos que transformarnos en Agentur todas las fines de semana para llevar a los cabros a que se entretengan, pobrecitos? Que aprendan a aburrirse para que se pongan creativos alguna vez en la vida, si todos se los estamos dando hecho. Y eso está determinado por nuestras estúpidas decisiones de tratar de hacerles la vida fácil. Y ninguno de los que está aquí ha aprendido nada de la vida que no sea a través del dolor. Y yo no entiendo por qué cresta nosotros tenemos que pretender que los cabros aprendan de una manera distinta si no se puede. Los niños necesitan sufrir, necesitan tener frustraciones, necesitan hacerse responsables. Yo no puedo correr todos los días a dejarle la colación al cabro al colegio porque se le quedó. Se tiene que cagar de hambre. Es la única manera que nunca más se le olvide la colación. Si yo corro cada vez que le falta una cartulina amarilla, ¿cuándo cresta el cabro se hace responsable de esa cartulina amarilla? Nunca, po. Y después no se hace responsable con otras cosas más en la vida. Porque siempre salió este grupo de asistencia colectiva, donde al final ellos cada vez agarran más poder y más capacidad para poder manipular. En la medida que nosotros vayamos entendiendo estas pequeñas cotidianidades y podamos hacernos cargo de nosotros, y sobre todo podamos hacernos responsables de las cosas que estamos haciendo mal, claramente las cosas cambian. Y cambia la dinámica de la familia y cambia la dinámica de nuestro crecimiento. Y como yo siempre digo antes de terminar una charla, que Dios, que es mi jefe, me mandó a esta tierra a sembrar. La cosecha no es algo que me esté permitido ver. Yo vine para acá hoy día y tiré miles de semillas, que espero sí hayan caído en buena tierra. Pero lo que pase con esas semillas ya no depende de mí. Depende de lo que ustedes hagan con lo que acaban de escuchar. Ahora, si yo logré llegar al alma de 10 de ustedes, solo con eso, entonces valió la pena que haya venido a Valdivia. Muchas gracias. Clientes, colaboradores y amigos de Banco Itaú de la sucursal Valdivia, 1.000.000 de gracias por habernos acompañado a compartir este tiempo con Pilar, esta invitación a mirarnos a los ojos, a abrir nuestras almas y a darnos la oportunidad de crecer a partir de este minuto un poquitito más. Muchas gracias por su compañía. Le quiero pedir a Nelson, que es nuestro dueño de casa, nuestro agente, que me acompañe para entregarle un pequeño reconocimiento a Pilar. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿O algún comentario? Claro, muy cagado, yo te digo, si siempre pasa así. No da muchas ganas de preguntar, primero hay que procesar tanta información. A ver, lo último que sí me gustaría mencionar es que son las carteras, ¿cachan? Es cosa que yo tampoco aprendo. Es que de repente cuando uno cuenta esto, claro, yo creo que si yo no lo contara con el humor es imposible de tragarse. Son verdades demasiado duras que yo intento matizar con el humor porque creo que es un switch interior que de verdad cambia mucho realidades. Hoy día nosotros veníamos en un avión que se suponía que salía a las 10:15 de la mañana.
salimos 10 para la 1. Y yo mientras estaba en el aeropuerto miraba la típica realidad de la vida, de cómo a la larga había gente ahí que se iba y puteaba a LAN toda la mañana. Y retaban a la niña del counter, que no tiene nada que ver en el tema, pero la retaban y la callada de explicaciones que tampoco tenía, ni siquiera sabía lo que tenía que decir. Otros que no que fuman, se empezaban a transformar en lobos esteparios y que podían haber asesinado a cualquier persona entre el aeropuerto después de 4 horas sin fumar más la hora y media de viaje. Otros que pelean como y rumean como para adentro, así, que es como, ¿cacháis la cagada? Puta, estamos cagados en este país. Pero todo despacito, así, como bien subterráneo. Otros que se les dio por comer y se lo comieron todas las 4 horas y se sentaron en el café y no pararon de comer, porque parece que en esas situaciones de hambre, entonces había que comer. Y yo me preguntaba y decía yo, esto es la vida. Así como yo elijo la ropa que me pongo, elijo el camino que utilizo para llegar a mi oficina, en este momento también tengo la opción de elegir qué actitud voy a tomar frente a estas 4 horas que tengo en el aeropuerto. Puedo amargarme la mañana completa y sentir que es un desastre, o puedo suponer que es un tremendo regalo y una oportunidad para pensar acerca de miles de cosas que no he tenido minuto para pensar. Es un tiempo en el que nadie me va a joder, nadie podría llamarme por teléfono, puedo hablar por celular con la gente que echo de menos, llamé a mi abuelita, Y esa es la vida. Es el tener la posibilidad de decidir, frente a una opción así, ¿qué actitud voy a tomar? Tengo 2 opciones, o me pongo mal genio y me lleno de bilis y me da colon irritable y llego hinchado a Valdivia, o me vengo contenta, porque aprendí, porque miré, porque olfateé, porque vi gente, porque me reí de las actitudes. Si eso nosotros se lo pudiéramos enseñar a nuestros hijos, crecerían una brutalidad. Y si pudiéramos entender ese concepto de felicidad basado en la decisión, ahora yo sé, pues si mañana ustedes llegan a sus empresas o a sus lugares de trabajo cantando porque se compraron este concepto de la Pilar Sordo de que ser feliz es una decisión, lo más probable es que les van a preguntar y les van a decir, yo, ¿qué te pasó? ¿Te tocó anoche? Porque es tan raro estar feliz que si no es bajo una conducta orgásmica parece que objetivamente no se puede producir. Cuando bastaría solamente con el haberme levantado, haber besuqueado a mis hijos, haberlos mirado a los ojos, haber olido el olor a pan tostado y haberme secado el cuerpo con una toalla seca, para tener razones suficientes para poder salir dichosos, no felices, dichosos de las casas. Y eso solo depende de nosotros, depende de nuestros malos hábitos y de cómo hemos ido sin querer rompiendo la estructura de la familia, que es la única cosa que va a salvar a esta sociedad si la volvemos a recuperar. No existe otra fórmula. Los cambios de sistema ni de leyes jamás van a cambiar el alma de las personas. El alma de las personas cambia con estas cosas. Y esto cambiará a sus familias y ojalá eso cambie a otras que no vinieron. Pero esto es una cadena de amor, que depende de ustedes cómo la motiven y cómo cuando se les olvide y vuelven a tener la cara vinagrada y otra vez estén preocupados por puras tonteras, se acuerden y digan, no, pues voy a hacer la tarea de Jaime, hay cosas que yo aquí no estoy viendo, que es lo que a mí me pasa cada vez que yo estoy deprimida. O que yo me achato y digo que estoy agotada y empiezo a ver, pero ¿de qué me estoy perdiendo? Y empiezo a mirar, a abrir los ojos. Y siempre hay muchas más maravillas que sorprenderse, porque lo que tenemos siempre es mucho más de lo que nos falta. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Entonces váyanse de aquí felices. Yo les voy a pedir, por favor, a las señoras que vinieron con marido, que tengan la bondad de no repetirle la charla al gallo mientras se van para la casa. El gallo ya la escuchó, ya. Ahora yo estoy de acuerdo que el gallo se le va a olvidar mañana y ahí se la pueden repetir, pero traten de no repetírsela. En cambio a los hombres les voy a pedir, por favor, que se vayan hablando todo lo que yo dije. No hay nada más erótico para una mujer que escuchar a un hombre hablar de las emociones, casi orgásmico. O sea, si ustedes se van diciéndole, puta viejita, yo no me había dado cuenta que yo no te había sabido retener, y que yo en realidad ahora voy a empezar a decirte que te quiero, porque yo cacho que ahora sí entiendo que tú necesitas escuchar eso de mí, o sea, entiéndanme, eso es maravilloso.
Ahora, las mujeres que vinieron solas, yo les voy a pedir que no lleguen a su casa a decirle al marido, mira, siéntate. Te voy a contar, porque objetivamente muchas veces las mujeres mientras más hablamos, más la cagamos. Entonces, la idea es que primero traduzcamos las cosas a acciones y cuando los hombres nos vean actuar, ahí podamos hacer los comentarios atingentes, pero que no sea solamente desde el discurso, sino que sea desde la acción. Ahora, los hombres que vinieron solos, o sea, cuenten todo, hasta cómo andaba vestida, todo importa. Todo importa, y si ahí tienen la teoría completa y cuentan la historia de Jaime y se emociona, o sea, eso es maravilloso. Pero por sobre todo lo que tienen la obligación de hacer hoy día en la noche es llegar a sus casas y besar a sus hijos, decirles que los aman por sobre todas las cosas, aunque les dé vergüenza, atrevámonos a hacer el ridículo alguna vez por algo que tiene sentido. Lo estamos haciendo todo el día por hacer puras estupideces. Morámonos de vergüenza, que nos duela la guata. Ódienme cuando estén ahí frente a los cabros y no sepan cómo miércoles le digo que lo quiero. Atrévanse a tocarlos, atrévanse a besarlos, no se duerman sin ese placer. Díganle a sus señoras que las aman, díganle a los maridos que los aman. Y ojalá hoy día en la noche cuando se duerman se puedan preguntar si hoy día amaron a los que aman lo suficiente, y ojalá que esta charla haya ayudado a contribuir a que la respuesta sea que sí. Muchas gracias.